por parte del instituto, del centro de estudios, pues se les va a compartir este material para que pues cuenten con ello y pues les sirva también para efecto de irnos retroalimentando y si gustan también dar seguimiento independientemente a que yo lo vaya proyectando en la pantalla, ¿no? Bien, entonces voy a... ¿sí se ve la presentación, licenciada? Creo que se cambió de ventana, doctor, porque ya se observa oscuro. Ya, ahí está, perfecto. Si es que por lo general que cuando compartimos no podemos a veces visualizar a los participantes, pero ya está ahí presente. Ok, bien. Entonces vamos a dar inicio ya como tal a nuestro pequeño temario, a nuestro contenido. Aspectos generales del sistema penal acusatorio, porque este tema central, si bien es cierto, lo voy a enfocar de forma utilizando un ABC de este sistema penal acusatorio, vienen siendo las bases mínimas, estos aspectos generales básicos que debemos tener en cuenta, más si nos empezamos a adentrar en el tema del sistema de justicia penal. Y pues bueno, así es como lo quiero abordar de una forma muy sencilla, sin proyectarse tan a fondo en los temas, porque sabemos que es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero vamos a trabajarlo y abordarlo, sobre todo desde un punto de vista muy genérico, ¿no? Sobre todo aspectos y puntos muy importantes que hay que resaltar y ojalá ya con posterioridad tengamos otras charlas en las cuales podamos ir abordando punto a punto cada uno de ellos ya de forma más detallada. Estos aspectos generales, pues prácticamente nos vamos a centrar primero en retomar esta parte de antecedentes para poder comprender por qué, de dónde se retoma esto de lo que es nuestro sistema de justicia penal. Y para ello, precisamente, voy a referirme a que con fecha 18 de junio, en nuestro diario oficial de la Federación, en el 2008, se hace una publicación de lo que es la reforma a nuestra Constitución Federal. Sobre todo, de forma muy general, esta reforma se basa o se centra en 10 artículos, ¿verdad? En estos 10 artículos de la reforma constitucional, precisamente es donde nuestra atención la vamos a fijar un tanto más al artículo 20 constitucional. ¿Por qué? Porque dentro de los 10 artículos que fueron reformados, pues precisamente descansa esta parte del sistema de justicia penal acusatorio en ese artículo 20, un tanto más en este artículo 20. ¿Por qué? Porque fueron reformas incluso también en cuanto a municipio, en cuanto a 123 del apartado B de la fracción 13ª, para ser más precisos, pero vamos a centrarnos en esta parte del artículo 20 constitucional y más adelante me voy a referir el por qué centrarnos en este artículo 20. Entonces, con esta reforma constitucional, ¿verdad?, que da pauta a que precisamente se lleven a cabo unas ciertas adecuaciones y sobre todo retomando la motivación, ¿verdad?, para que se hiciera esta reforma, pues se fija como una meta el hecho de impulsar una reforma que sea completa, que sea un tanto profunda, dicen algunos tratadistas, ¿verdad?, sobre todo del sistema de seguridad y justicia penal. ¿Por qué de seguridad y justicia penal? Porque también abarca un tanto la parte de seguridad pública, también seguridad pública, y lo que es el sistema de justicia, ¿verdad? Entonces, también se dice que cambia esta forma en que la propia ciudadanía tiene acceso a la justicia. Dice, pero ¿por qué? ¿En qué sentido cambia? No entiendo, ¿verdad? Bueno, el punto aquí es que se retoman parte importante de principios que deben regir en todo momento en un sistema de justicia penal. Y no solo principios como lo establece el propio artículo 20 constitucional en su apartado A, ¿verdad? No solo eso, sino que hay principios procesales, los cuales, como los vamos a abordar también en las próximas láminas, y que vamos a darnos cuenta que son parte de garantía para nosotros como sociedad, ¿no? ¿Por qué de garantía? Porque precisamente busca tutelar, proteger estos derechos de los cuales tenemos nosotros, o los tenemos inherentes, o debemos tener este acceso, ¿verdad? Entonces, sobre todo esta reforma se busca también que se le reconozca que sea más eficaz, ¿verdad? Dado que un sistema mixto del cual procedíamos, pues bueno, dices que existe un gran atraso y es una forma ineficiente, ¿no?, de la impartición de justicia, pero pues bueno, se busca mejorar y sobre todo porque recordemos que nuestro derecho también es cambiante.
¿Cómo? No lo entiendo. ¿A qué se refiere con cambiante? Acá, pues bueno, en la propia sociedad, ¿verdad? Se dan situaciones o hay acontecimientos en los cuales obliga también a nuestro derecho a irse actualizando conforme a las necesidades de la colectividad. ¿Qué significa ello? Que pues debe ir atendiendo todo este cúmulo de ordenamientos jurídicos con los cuales contamos en nuestro derecho interno también, ¿verdad? El que se vaya adecuando a estas problemáticas, ¿no? De la sociedad misma. Parte importante también, no debemos omitir que como objetivos esenciales o muy primordiales para a esta reforma, ¿verdad? Es el hecho de ajustarse, precisamente ajustar este sistema de justicia, de impartición de justicia, a principios de un Estado democrático de derecho. ¿A qué se refiere con ello? Que precisamente esta aplicabilidad de las disposiciones o bien los ordenamientos legales con los cuales contamos en nuestro país, ¿verdad? Para normar la conducta y poder vivir en armonía, en orden social y paz, pues bueno, pues debemos precisamente reafirmar esta parte de los principios que se rija en un sentido estricto, es decir, un apego total a estos principios que nos conlleve precisamente a una exacta y una sobre todo armónica aplicación de la justicia, ¿verdad? Defender las garantías de víctimas y acusados, otro punto importante como parte de los objetivos que persigue en ese momento esa reforma, ¿verdad? Y que obviamente ya se ve materializada al adentrarse y como tal materializarse, ¿verdad? Ya hasta nuestros días, la aplicabilidad de este sistema de justicia penal, pues bueno, busca defender garantías porque también este propio artículo 20 de nuestra Constitución Federal establece, aparte o independientemente de este apartado A, de aspectos generales, un apartado B y un apartado C. En el apartado B, pues bueno, son derechos de toda persona imputada, ¿verdad? Y pues en el apartado C, de derechos de la víctima o ofendido. Entonces, dice, pues bueno, se le reconoce, ¿verdad? Esa tutela de derechos, esas garantías, ¿verdad? Que le asisten en todo momento o deben de asistirle, y hago hincapié en esta palabra de deben. ¿Por qué? Porque es un deber ser. ¿A qué se refiere con eso de deber ser? Pues que este deber ser es como, es una obligatoriedad que así debería estar realizado por parte de las autoridades, ¿no? Que pues muchas veces pues son omisos, ¿no? En este reconocimiento y sobre todo en llevarlos a cabo, ¿no? Para el exacto cumplimiento de la aplicación de la norma. Entonces, defender la imparcialidad de los juicios, otro punto importante a resaltar como parte de los objetivos. ¿Por qué el defender esta imparcialidad? Porque hay un principio también de juez imparcial, ¿no? Esta imparcialidad implica que no se va a decantar o a declinar o a tener una cierta prioridad por alguna de las partes, ¿verdad? El órgano jurisdiccional, es decir, el juzgador, ¿no? Entonces, no, debe ser un plano de igualdad, y ahí es donde entra otro principio que también vamos a abordar, un principio procesal de igualdad de las partes. Entonces, no debo yo, ¿verdad?, juzgador o bien órgano jurisdiccional, no debo el hecho de declinar o dar favoritismo o hacer una discriminación, ¿verdad?, alguna de las partes, cierta discriminación por razón de las cuales ya igual conocemos, ¿no? Origen étnico, ¿verdad?, preferencia sexual y demás, sino que debo ser neutro, ¿verdad? Ello implica la imparcialidad. Entonces, se defiende mucho esta parte de la imparcialidad. Implantar prácticas más eficaces contra la delincuencia organizada, pues bueno, aquí adopta ya un tema ya de gran relevancia, ¿verdad? Un tema delicado en cuanto a delitos se refiere, ¿verdad? El tema de delincuencia organizada. Y pues bueno, es implantar prácticas más eficaces, es decir, se busca una contundencia, sobre todo en este tipo de delitos más sobresalientes, bueno, que todos obviamente revisten importancia de vida, ¿verdad? No quiere decir que unos más, otros menos, pero pues sabemos que sobre todo por el índice delictivo y la inseguridad que aqueja a nuestro país, pues se vuelve un tema también, obviamente como la mayoría de todos, sino que todos, pues relevante, ¿verdad? Implementar también prácticas no solo de delincuencia organizada, sino que eficaces que sean para el funcionamiento de cárceles. ¿A qué se refiere? Pues a un sistema penitenciario. No se puede dejar a un lado el hecho de un sistema penitenciario, porque se dice, bueno, tú estás implantando una reforma o implementándola, una reforma, ¿verdad?, en el sistema de justicia penal, y pues bueno, también aunado a ello, no puedes dejar de lado un sistema penitenciario, ¿verdad?, que pues, como es sabido, pues requiere una gran atención por parte del gobierno mexicano, y pues sobre todo para atender las problemáticas que en ese sistema
existen, ¿verdad? Y que falta mucho por hacer. Entonces, la unificación de criterios en la práctica procesal es lo que da lugar precisamente a que se pase también de un código federal de procedimientos penales, ¿verdad? Un código adjetivo penal, que significa esta parte procedimental, que pues bueno, era adoptado, ¿no? Por cada una. Doctor, Mande, buenas tardes. perdón que le interrumpa. Es que se escucha como muy lejano, no sé, a lo mejor sean sus audífonos. Ok. Permítame. No sé si gusta, levanto un poquito la voz para que se pueda escuchar, licenciada. Ajá, o a lo mejor el sonido en su computadora, o si gusta probar sin audífonos, también podría ser. A ver, permítame, pruebo sin audífonos. Sí se le escucha, pero se escucha como muy lejano. Ahí se escucharía un poquito mejor. Necesitaría escucharlo más, a ver, ahorita. A ver, permítame, déjeme le quito. A ver, ahí se escucha. No sé si se escucha ahí. Ya se escucha un poquito menos. ¿Un poquito mejor? No, creo que sí necesita sus audífonos. Ajá. Okay. Me voy a acercar un poquito más el micrófono. Ajá. ¿Vale? Ok. Bien. Continuamos entonces. Igual me voy a acercar un poquito para que ya se puedan escucha apreciar. mejor. Ok, gracias, licenciada, muy amable. Bien, entonces decíamos que partiendo de estos antecedentes, ¿verdad?, que dan este surgimiento de esta reforma, el venir de un sistema mixto, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver qué características tiene nuestro sistema de justicia. Pues bueno, esto lo viene precisamente, o la finalidad, como vemos, conforme a estos objetivos, pues es mejorarlo, ¿no? Es mejorar este sistema, es lo que se busca, digo, es la intención, ¿verdad?, con la que se tiene, y pues bueno, entonces vean, como parte de estos objetivos también, que los objetivos que les acabo de mencionar es conforme a lo que se busca con la reforma, o se buscó en su momento con la reforma. Obviamente ya tenemos materializada esta parte de esa reforma y en nuestro sistema de justicia, ¿verdad? Entonces, se buscan, decíamos, con esta homologación, ¿no? Se trata de homologar estos códigos penales federales, estos códigos de procedimientos penales con los que contaba cada entidad federativa, ¿verdad? Y dice, pues bueno, es que lo que pasa aquí es que los abogados pues, así van a procurar estar, digamos, neutros en cuanto a procedimientos en un estado y otro, ¿verdad? Ya al hacer un código o al tener un código único, ¿verdad? Este código que sea homólogo, por eso se le dice homólogo, porque precisamente es para toda nuestro territorio nacional, ¿no? Entonces, ya no es de que yo, abogado litigante, voy a cierto estado de la República, ¿verdad? No sé, por mencionar algo, el estado de Sonora, y después voy a atender un asunto en el estado de Tabasco, por ejemplo, y el procedimiento es distinto, ¿no? Entonces, no, es homólogo, ¿verdad? Es homólogo, se unifica esta parte, y pues bueno, en él ya está este código adjetivo, es el procedimiento que se tiene en nuestro sistema de justicia penal, y es como precisamente se echa a andar toda esta maquinaria, ¿verdad?, del sistema de justicia, al menos en lo que se refiere a esta materia penal, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poco más de este sistema penal acusatorio, y vamos sobre todo a precisar estos objetivos, ¿verdad? Esos objetivos, ello de conformidad con qué maestro, con qué lo va a enfocar. Pues bueno, estos objetivos los vamos a encontrar nosotros establecidos, igual por si gustan tomar nota, en este artículo 20 constitucional, sobre todo en este apartado A, ¿verdad? Vamos a abordar, voy a enfocarme un tanto más partiendo de un rango o partiendo constitucionalmente de este sistema de justicia, este artículo 20, apartado A, de forma muy general, ¿verdad? Se refiere ahí a los aspectos generales, obviamente desde los principios, ¿verdad?, que rigen este sistema de justicia, pero ahí hace mención en qué objetivos también persigue este sistema de justicia. Primeramente dijimos los objetivos de esa reforma. Estos son ahora de este sistema de justicia que dice, pues bueno, se busca esclarecer los hechos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aconteció, verdad? Obviamente sabemos que tenemos a una persona o varias personas que pueden ser probables o probables responsables. Obviamente
hay una primicia aquí que hay el principio de presunción de inocencia, que también vamos a abordar. Y pues bueno, como un objetivo esclarecer los hechos. ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué aconteció? Prácticamente al juzgador presenta de verdad toda esta temática. Bueno, ¿qué fue lo que aconteció? Obviamente ofertando medios probatorios y demás, infinidad de situaciones, porque se quiere llegar al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Proteger al inocente, ¿por qué? Porque, pues bueno, infinidad de asuntos o situaciones, pues mucho se tenía de que una persona que solo porque iba pasando en ese preciso momento le tocó la mala suerte de que lo detenían y demás. Digo, todavía hasta en nuestros días no falta, ¿verdad? Todavía la persona que con el afán, digo, de justificar o no sé cómo se le podría decir, esta persona es el responsable y ya tajantemente por un aspecto subjetivo, así le llamaría yo, llámese vestimenta, llámese como lo veo a lo mejor con tatuajes y demás, y es subjetivo hasta discriminatorio, ¿no? Y decir, pues bueno, esta persona es la responsable y se acabó, ¿verdad? Sin a lo mejor un juicio previo y demás, oportunidad para que se defienda, nada, ¿verdad? Solo porque va pasando en ese momento. Entonces, el punto aquí es en la protección al inocente, ¿verdad? Y obviamente son garantías para esta persona que está en una calidad o en una situación de una persona probable responsable. Y que, pues bueno, otro punto también, o como objetivo de este sistema penal, es que procurar que el culpable pues, no quede impune, ¿verdad? Que si obviamente se demuestra la responsabilidad una vez, y esto quiero resaltarlo, una vez que se agote, obviamente, estas etapas, ¿verdad? De este procedimiento penal acusatorio, una vez que se agoten sus etapas, pues bueno, si se demuestra la responsabilidad, pues ya tendrá sus consecuencias de derecho, ¿verdad? Es decir, pues bueno, será a lo mejor, bueno, pues va a tener una pena corporal, ¿verdad? Una pena corporal, una pena pecuniaria, ¿verdad? Esa reparación del daño, que precisamente es otro de los objetivos que persigue, por eso se decía que se procura tanto al sujeto, ¿verdad?, que se considera probable responsable, así como a la víctima. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es también para la víctima una garantía que los daños que se le han causado, ¿verdad?, a consecuencia de la comisión de estos hechos delictivos, pues se le reparen, ¿no? Entonces, son parte de estos objetivos los que busca este sistema penal acusatorio. Como vemos, pues son garantías, ¿verdad?, también para la persona probable responsable, para la víctima, ¿verdad? Incluso no son enfocados como partes en este sistema de justicia, sino que también podemos hacer mención de que incluso puede ser hasta un alcance hasta la sociedad misma, hasta el resto de la colectividad, ¿verdad? Pero ¿por qué el resto de la colectividad si se está refiriendo nada más a la víctima y a la persona probable responsable? Sí, pero nosotros al poder observar que se está llevando a cabo este cumplimiento tanto a los objetivos, ¿verdad? Y una buena administración de justicia, una exacta administración de justicia, pues podemos tener o recobrar un tanto o gradualmente, ¿verdad?, una confianza en esta administración de justicia, ¿no? Porque pues bueno, pues se está buscando obviamente garantías, o se buscan las garantías para estos sujetos y se dice, pues se trata de esclarecer los hechos, ¿ok? Por un lado, por otro, proteger al inocente, que no quede impune, me está garantizando obviamente que va a tener una sanción, ¿verdad?, corporal, pecuniaria y demás, y obviamente para la víctima su reparación del daño. Dice, pues bueno, esto también a mí, el resto de la colectividad, aunque no soy parte ahí ¿verdad?, en ese juicio y demás, pues bueno, yo lo veo como una garantía, como la funcionalidad de ese sistema de justicia, y ya hago yo un análisis, ¿verdad?, de eso, y digo, pues bueno, este sistema sí está evolucionando, ¿verdad? Tiene esta característica que es evolutivo, o cómo se encuentra materializándose, ¿no?, en nuestros días. Obviamente sabemos que a lo mejor no está del todo al 100% funcionando como debiera ser. A lo mejor quizás encontramos situaciones o características que digamos, pues que no estoy tanto de acuerdo, tengo esta situación, ¿verdad?, que no me permite tener una opinión o una referencia de este sistema al 100%, y que yo pueda dar esa validación y decir, bueno, pues sí, en efecto está funcionando sin ningún problema. Entonces, digo, está sujeto obviamente a opiniones, eso no queda, no, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros pues, tenemos nuestro punto de vista también, ¿no? Incluso, y pues estos son los objetivos de ese sistema penal de justicia, penal acusatorio, que señala ese artículo 20 en su apartado A de la Constitución Federal, ¿no? Entonces, esos son sus objetivos. Señala otros aspectos ahí de forma muy general, que pues se refieren a los principios, que vamos a abordar uno de ellos ya en las próximas diapositivas, y sobre todo
vean como estos principios, antes de los principios, ¿verdad?, de este sistema de justicia penal acusatorio, quiero detenerme un poco hablando de un tanto de las garantías que asisten a estos, tanto al probable responsable y a víctima, estos principios, pero procesales. Oiga, pero ¿a qué se refiere con principios procesales? No entiendo. Me está diciendo que hay principios que rigen el sistema penal acusatorio. ¿Pero por qué principios procesales? Ok. Hablemos que obviamente nos encontramos en esta parte adjetiva, ¿verdad? De este sistema de justicia, es decir, la parte procesal, ¿no? De todas estas etapas del procedimiento penal, ¿ok? Pero para el desarrollo o en el desarrollo de, llámese, de audiencias, en todas esas etapas de las cuales se integra el sistema de justicia penal, pues vamos a nosotros a tener como parte dentro de ese juicio, ¿verdad?, ciertas garantías o estos derechos que también se nos debe respetar, como por ejemplo, libre acceso a la justicia. Y con este no necesariamente voy a ser parte en el juicio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Libre acceso a la justicia. Claro, no soy parte, sí, pero si yo me veo inmiscuido o involucrado en una situación, pues bueno, sé que puedo acudir, ¿verdad? Es mi derecho de poder acudir ante los órganos de administración de justicia, tribunales, juzgados y demás, a que se dirima este conflicto de intereses, estas pretensiones, estas situaciones que se dan entre las partes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para ellos se encuentran previamente establecidos. Y imagínense, vamos a incurrir en retroceder precisamente y recaer en una época de barbarie, ¿verdad? En la que pues cada quien hacía justicia por propia mano y pues bueno, obviamente esto se encuentra prohibido por artículo 17 constitucional, ¿verdad? Hacerse justicia por propia mano. ¿Por qué? Porque para ellos se encuentran precisamente estos órganos de administración de justicia a los cuales yo puedo recurrir, ¿verdad? Pongo en movimiento o prácticamente enciendo todo este aparato jurisdiccional, que significa toda esta maquinaria de la administración de justicia, ¿verdad? Se activa. ¿Con qué finalidad? Pues bueno, pues darle la atención debida, ¿verdad? Este seguimiento y poder resolver este conflicto, ¿no? Ya no lo resuelvo yo de propia mano, ¿verdad? Si a lo mejor afectaron mi patrimonio, ¿verdad? Me robaron y pues bueno, pues yo también le voy a robar a otra persona y demás para recuperar lo que a mí me quitaron. Pues no, no se trata de eso, no es caer en barbarie, no es estar en un Estado de Derecho menos. Entonces, ¿qué razón de ser tendrían los ordenamientos jurídicos con los que se cuenta en nuestros días? Pues, ¿para qué? ¿No? Entonces, este libre acceso a la justicia, sí, es mi derecho, ¿verdad? De acudir y pues bueno, que se imparta justicia, ¿verdad? Y sobre todo, pues bueno, se resuelva este conflicto en el cual yo me veo inmerso, ¿verdad? Otro principio importante referente precisamente a esta imparcialidad con la que habíamos hecho referencia hace un momento, pues bueno, el principio de juez imparcial. Sabemos que obviamente este órgano jurisdiccional, ¿verdad?, este juzgador, va a establecer ahí, va a ser un tanto como un mediador, ¿verdad? Va a estar presente, que obviamente es parte importante dentro de los principios de este sistema de justicia, que se encuentre presente, ¿verdad? Y obviamente a su sana y justa administración de justicia, pues bueno, poder resolver ese conflicto, sí, pero atendiendo a que no se, decíamos, no se incline por alguna de las partes, no beneficie a alguna de ellas, sino por el contrario se encuentre neutral ante ello, ¿verdad? Que su decisión sea tal, esa determinación que se vea reflejada en una sentencia, obviamente, en una resolución, ¿verdad? Que no se vea reflejada, que se vea reflejada con total imparcialidad, desde luego, pero que no atienda a situaciones llámese favoritismo, que por si que tiene algún compromiso con una de las partes, esa familia y demás. Obviamente esto, incluso desde un inicio, pues no debería ser, ¿no? Porque si tiene conocimiento, obviamente, que es un familiar e intereses de por medio, pues bueno, se debe declararse incompetente. ¿Para qué conocer ese asunto en el cual hay intereses, ¿verdad?, de por medio? Pues no. Ello implica el hecho de decir, bueno, pues yo no puedo atender, ¿verdad?, este juicio, ¿verdad?, o conocer del mismo, porque, pues bueno, hay algún interés y estaría actuando en total parcialidad, situación que no debe acontecer, ¿no? Entonces, no puedo yo favorecer alguna de las partes, ¿no? Entonces, debe precisamente, contrario a ello, prevalecer el siguiente principio, que es la igualdad de las partes, ¿verdad? La igualdad de las partes, no solo este tema de que sea imparcial ahí entre las partes, más allá de ello, sino que existe una igualdad de oportunidades. Oiga, ¿pero qué se refiere con esas oportunidades? Igualdad de oportunidades, ¿pero cuáles? Bueno, oportunidades en cuanto a defensa, ¿no? Entonces, estamos prácticamente en el mismo terreno de juego, misma cancha, ¿verdad? Prácticamente, mismas herramientas de defensa, ¿verdad? Incluso en este sistema de justicia penal hay un aspecto en el cual
tanto Ministerio Público como Defensa incluso comparten información, ¿verdad? Como en la carpeta de investigación. Entonces, se comparten estas armas procesales, ¿no? Estas armas de defensa, pero armas no hablando en un sentido de fuego ni arma blanca, no, sino que en un sentido de decir, bueno, esto es lo que llevo de entero en carpeta de investigación, ok, yo defensa, así planteo, ¿verdad? Voy a plantear voy a hacer la defensa de mi representado, representada. Entonces, se dan a conocer, ¿verdad? Este tipo de situaciones o de documentos, de información con la que se cuenta precisamente. Hay igualdad, ¿no? Hay igualdad de oportunidad, sobre todo en estas partes de defensa, que es un principio, en este caso, de contradicción. Llevémoslo hacia el principio de contradicción. Ya vamos a ver cuál es este principio de contradicción. Y pues bueno, estos son parte de los principios procesales. Hay muchos, podrán decir, bueno, oiga, es que ahí falta, tal vez está el principio. Digo, traigo a colación a algunos, no son todos, ¿verdad? Pero vean, voy a presentarles unos tres principios más, para que tengamos un poquito de referencia a que precisamente no nos acotemos, ¿no? En entrar en el estudio de estos principios, no hay que centrarnos muy a encerrarnos tanto en principios. Hay muchos principios procesales. Otro principio es de economía procesal. El aspecto de económico procesal no se está refiriendo prácticamente al monetario. Ojo aquí, no precisamente es para que digamos, es que sale un tanto menos costoso, bueno, en parte sí menos costoso, pero a la vez la economía procesal sí un tanto menos costoso, pero se refiere más a tiempos, ¿verdad? Que sea en el menor tiempo posible, obviamente que esta resolución, ¿verdad? O esta solución al conflicto, por ejemplo, una situación de poder atender los asuntos y demás y ventilar todo ello sea en el menor tiempo posible, no hacerlo engorroso, ¿verdad? Tardado, como incluso en el sistema mixto, ¿no? Que se tardaba meses, años, no sé. Entonces, no, se trata de darle celeridad. Economía procesal, yo lo asimilo un tanto a la celeridad procesal, es decir, la rapidez con que obviamente es la atención, la resolución de ese mismo asunto, en sí. Entonces, eso se refiere a economía procesal. En acotar, prácticamente acotar estas intervenciones, hacerlo lo más corto posible, ¿verdad? No extendernos en el tiempo, en dar largas a los asuntos, ¿verdad? En que se vayan quedando rezagados, sean prácticamente tomos y más tomos de expedientes, ¿no? Entonces, se busca ello, ¿no? Entonces, parte importante también es eso, ¿no? De esta economía procesal, ¿verdad? Ese acotamiento, ¿no? Principio de presunción de inocencia, pues bueno, este principio de presunción de inocencia, ya decíamos, el propio, de hecho es una de las garantías también para esta persona, el sujeto probable responsable, que ojo con ello, voy a hacer mención a algo importante, bueno, todo, ¿verdad? Pero quiero resaltar este aspecto. El principio de presunción de inocencia, más allá, y ojo con ello, que más allá que consideremos a esta persona que es probable responsable o que ya estemos dando por hecho, que no queda lugar a dudas que esa persona lo cometió, que no debe ser así, ¿verdad? Porque le reviste esta presunción de inocencia, ¿verdad? Más allá de ello, este sujeto al que se le dice probable responsable es un sujeto de derechos. Oye, ¿a qué se refiere con que diga que es sujeto de derechos? Bueno, primeramente porque este artículo 20 constitucional, en su apartado B, obviamente reviste y un fraccionado, ¿verdad? Un listado ahí en a través de fracciones, que son derechos que le asisten, ¿no? Esa persona al sujeto probable responsable, ¿ok? Presunción de inocencia, como primera fracción, si no me recuerdo, ¿ok? Esta presunción de inocencia, pero se debe respetar sus derechos, no por el hecho, ojo, no por el hecho que se le tenga como probable responsable, voy a faltar a esos derechos que le asisten. Nada me concede esa parte, nada me faculta para ello. Y lo digo no solamente por las autoridades, en este caso, digamos, si se trata de un órgano persecutor, como no es el Ministerio Público, no lo digo, bueno, y lo digo también por el hecho que si soy un policía, por ejemplo, y realizo, y soy el sujeto aprehensor, ¿verdad? Soy esa persona que realiza la detención. Ah, es que cometió el delito, sí, sobre él voy a generar actos de violencia y demás. No, nada me da pauta y nada me faculta para ello, en serio. No por el hecho que diga, es que es todo responsable, sí, con él voy a realizar actos que obviamente no debo, no, pues no. Entonces eso no es un sujeto de derechos, al contrario, se debe respetar. Sus derechos son garantías para esta persona, ¿no? Y se le debe facilitar los medios para su defensa, sí, porque obviamente tiene el derecho de acceso a la justicia, que abordamos en la lámina anterior, obviamente tiene, le faculta o también le tutela de esta parte del derecho también a ser oído, ¿verdad? En juicio,
obviamente a agotar las etapas si se tratara, si la situación lo permitiera, para poder llegar a demostrar su responsabilidad. Que si la carga de la prueba la tiene la parte quien acusa, ¿verdad? Pues bueno, eso no le quita a él el derecho de poder aportar algún medio para poder prácticamente dar cumplimiento a este objetivo que es el esclarecimiento de los hechos. No por el hecho de que diga, es que solo el Ministerio Público debe demostrar mi responsabilidad, no es así. También tiene ese derecho de poder, ¿verdad?, coadyuvar en esta parte, decir, bueno, tenemos este medio probatorio, ¿verdad?, que lo voy a presentar, ¿verdad?, y demás, y pues bueno, me va a servir para esclarecer los hechos, y obviamente va a demostrar mi inocencia, ¿verdad?, que esa responsabilidad de la cual se me está pintando, pues no es así, ¿no? Que yo soy inocente, que de antemano sí me privilegia este principio de inocencia, que se dice que, pues bueno, hasta en tanto no se demuestre lo contrario, ¿no? Así dice, bueno, pues eso de demostrar lo contrario, pues será una vez que se agote las etapas procesales. Digo, si así fuera el caso, porque hay situaciones en las que obviamente no se llega, ¿verdad? Exacto, Nay, perfecto, así es. Así es, su derecho a ser oído y vencido en juicio, así es. ¿Por qué ser oído? Porque obviamente sabemos que tiene derecho obviamente a ser escuchado, ¿verdad? Porque le va a decir el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Tiene derecho, ¿verdad? Conoce usted sus derechos, se lo hicieron saber, al momento de su atención, su propio defensor, ¿no? Que sí, ok. Es su deseo declarar, ¿verdad? Platíquelo con su defensor. Ya él, obviamente, su defensor era, bueno, pues no, ¿verdad? Obviamente, esto de estrategias, ¿no? Una defensa activa, pasiva y demás. Bueno, ya son otras situaciones que se dan dentro del desarrollo de las audiencias. Y ya dirá, pues bueno, es su derecho también a declarar, ¿verdad? Por eso será oído. Vencido en juicio, pues bueno, esta parte de que resulte que con esta determinación que adopte o que emita este órgano jurisdiccional, es decir, el juez, a través obviamente de la sentencia, pues ahí se determinará, ¿no? Si es absolutoria, ¿verdad? Su libertad o condenatoria, ¿no? Entonces va a compurgar ahí años de prisión, ¿verdad? Es esta pena corporal, pecuniaria, reducción del daño y demás. Entonces, ahí encuentra su razón ser principio de inocencia. Quiero compartir, aprovechando este principio de presunción de inocencia, igual si gustan tomar nota de una tesis, ¿verdad? Con registro digital, tesis con registro digital 186, 185, repito, la tesis es con registro digital 186, 185. Oiga, pero ¿por qué se menciona esta tesis? Porque esta tesis se refiere a que esta presunción de inocencia se encuentra implícita ya en lo que es nuestra Constitución Federal. ¿Qué significa ello? Que precisamente es al órgano persecutor, es decir, al Ministerio Público, quien debe buscar y presentar las pruebas que acrediten, obviamente, la responsabilidad de esa persona, ¿verdad?, del probable responsable, pero que como una regla general, digamos así, entendiéndolo, pues no es que tenga la obligación en esencia, ¿verdad? El probable responsable demostrar que no es culpable, ¿no? Que no es, que si no, por el contrario, es inocente. No es así directamente que él tenga esa responsabilidad, no, pero como decíamos, él tiene obviamente ese derecho de aportar algún medio, ¿verdad? Algún medio probatorio, y obviamente va a ser el Ministerio Público a quien le competa probar los elementos constitutivos del delito, ¿verdad? Demostrar ello ante el juzgador, obviamente la culpabilidad, ¿verdad? Que es la responsabilidad de de esta persona, ¿no? De este sujeto. Entonces, es ahí donde reviste esa importancia, ¿verdad? Obviamente el principio de presunción de inocencia. Digo, hago mención a esta tesis porque, para que también ustedes les sirva ahí como un referente, ¿verdad? Es decir, un sustento, un tip, hay un dato, ¿verdad? Para esta comprensión de esos principios, sobre todo de inocencia, ¿verdad? Reforzar un poco más la consideración que se adopta en cuanto a esta presunción de inocencia. Dice, pues, el rubro de la tesis señala que presunción de inocencia, el principio relativo se contiene de manera implícita en la Constitución Federal. Ese es su rubro, digamos, su título, por decir algo, ¿no? Así es como se denomina esa tesis. Y reitero, registro digital 186, 185, ¿verdad? Principio de inocencia. Bien, entonces, principio de contradicción, que obviamente este principio es un principio procesal, sí, y se ve también reflejado como un principio de, precisamente, de otros principios rectores de este sistema de justicia penal. La contradicción no es otra cosa que este aspecto de bilateralidad que se le conoce. ¿Qué quiere decir con ella bilateral? Que las partes pueden contradecir, ¿verdad? Refutar sus pruebas, argumentos. No es de forma unilateral, que sería lo contrario a lo que aparece en la lámina. ¿Por qué? Porque no solo una parte es la que tiene ese derecho de estar, por ejemplo,
formando esta acusación y estar ofertando las pruebas y demás, o medios probatorios, no, sino que también es derecho de la otra parte el defenderse, obviamente, ¿verdad? Por eso es la contradicción. Una persona, obviamente sabemos que tienen pretensiones distintas, ¿no? Pues por un lado, el órgano persecutor, el Ministerio Público dice, pues bueno, yo voy a demostrar que esa persona es la responsable de la comisión del hecho o hechos delictivos, ¿verdad? Y pues por otro lado sabemos que no es la obligación como tal de este sujeto considerado prueba responsable de demostrar su inocencia, no, pero también se le deja a expensa su derecho, ¿no? De poder ser oído en juicio, ¿verdad? Ya lo decía también la compañía, oír en juicio, ofertar sus medios probatorios y demás. En fin, una diversidad de situaciones y pues bueno, contradecir, ¿verdad? Obviamente a lo mejor no directamente la persona, pues para ello tiene su abogado defensor, ¿verdad? Uno también de los derechos, de los tantos derechos que le asisten de conformidad con ese artículo 20, fracción del fraccionado que aparece en el artículo 20, apartado B de la Constitución Federal, pues bueno, tendrá derecho a una defensa adecuada, ¿verdad? Sabemos que pues si no tiene el medio, ¿verdad? El recurso para poder tener un abogado particular, pues bueno, el propio Estado mexicano le asignará uno de oficio, un defensor de oficio, ¿verdad? La finalidad es que no se encuentre en estado de indefensión, no esté indefenso, sino que tenga esa asistencia, tenga sobre todo esa parte de garantizarle ese acceso a la justicia, ¿verdad? Y el derecho a ser oído, ¿verdad? Bien sea en juicio, el derecho a su defensa. Entonces, la contradicción precisamente son esta parte de forma bilateral en cuanto a sus pretensiones de poder defenderse de lo argumentado por la otra parte, de lo ofertado también, ¿verdad? Algún medio, pues bueno, hay que desvirtuarlo, ¿verdad? La defensa ya hará lo propio para desvirtuar esa situación o esos medios probatorios y demás. Entonces, ahí es prácticamente se encuentra el principio de esta contradicción, que lo vamos a ver aquí adelantito en los principios propiamente de este sistema de justicia penal. Y como parte también importante, aquí vienen ya los principios rectores, ¿verdad? Principios procesales de este sistema de justicia. Permítame, igualdad de las partes, voy a darles, es este principio rectores de este sistema penal acusatorio. En estos principios, estos se encuentran establecidos en ese artículo 20 constitucional de forma muy general en esas primeras 2-3 líneas que tenemos ahí dentro del artículo 20 constitucional. Ahí se encuentran establecidos. Dice, bueno, el sistema judicial penal acusatorio se encontrará, o los principios rectores serán, no establecido, publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Cabe resaltar aquí un aspecto importante porque luego se presta a confusión en cuanto a principios. Luego ahí se presenta confusión sobre todo en lo que es la concentración y la continuidad, ¿no? Luego hay una especie de confusión. Perdón, lo vamos a abordar ahorita. La publicidad, sabemos que publicidad, pues me habla que algo es público, que está abierto a que las personas puedan estar presentes, ¿verdad? Que por lo regular los que están presentes son, o sea, lo mucho digamos, son los familiares, ¿verdad? De los sujetos, de las personas que están formando parte ahí en ese juicio, ¿no? Bien sea por parte del probable responsable o bien de la víctima o víctimas, ¿verdad? Entonces, son los que sobre todo más sobresale el hecho que estén ahí presentes, ¿no? Pero este principio de publicidad, pues bueno, nos señala que las audiencias van a ser así, públicas, pudiendo asistir, ¿verdad? No solo los que se encuentren interesados, sino que abierto, decíamos, a todo público, ¿verdad? Obviamente, esa es la regla general. ¿A qué me refiero? Que de forma muy específica de eso se trata, de que sea público. Va a encontrar sus excepciones, ¿verdad? No todo es prácticamente con una libertad tan extensa, ¿no? Decir, bueno, pues es público y se acabó. No, hay sus excepciones. Bueno, una de ellas, por ejemplo, puede ser cuando, obviamente, por lo delicado de la situación o se vea del asunto de que se trate o se vea de por medio comprometida la seguridad nacional, por ejemplo, pues bueno, será puerta cerrada, ¿no? Algún tema ahí delicado o que se vea de por medio de alguna situación de algunos menores de edad, pues bueno, también, ¿no? Se verá ahí establecida esta excepción a este principio de publicidad, pero la regla general es que tenga el acceso toda persona, ¿verdad? Que se encuentre interesada, obviamente, a estar presente en esa sala de juicio oral, pues bueno, puede estar sin problema alguno, ¿verdad? Puede ingresar, obviamente, al ingresar no es nada más que ingreso y puede incluso prácticamente
asentar con la cabeza si estoy de acuerdo en lo que esté emitiendo o formulando una postura, opinión o un argumento, sobre todo más que opinión, un argumento, llámese defensa, el Ministerio Público, el propio juzgador, no, sino que debe también ajustarse a un comportamiento. ¿A qué me refiero? Que obviamente sí, es público y estoy presente, obviamente por ese principio de publicidad, sí, pero debo guardar lo que es el comportamiento ahí en esa sala. ¿Por qué? Porque si no, el propio juzgador me puede hacer la mención que obviamente me comporte de forma de vida, ¿verdad? No puedo estar asintiendo con la cabeza, estoy de acuerdo, moviendo la cabeza en sentido de una negación, ¿verdad? O que yo pueda incluso tanto en voz alta como que apoyar cierta postura, ¿verdad? O alguna de las partes, tampoco. Entonces, prácticamente estamos sentados, ¿verdad? Solamente escuchando como simples espectadores, nada más, ¿verdad? Simple espectador, no figuro como parte en este juicio, ¿verdad? Simplemente voy y escucho, veo y escucho lo que se está ventilando en esa audiencia y punto, ¿verdad? En esa publicidad no es nada más entrar por entrar y empezar a hacer hasta comentarios, no. Hay también mucho ojo con ese aspecto de publicidad. Contradicción, pues bueno, ya lo acabamos de referir, ¿verdad? Contradecir lo que argumente o ofende una hacia otra de las partes. Y pues bueno, esta garantía, ¿verdad? Que se le ve revestida a una y a otra de las partes para que obviamente puedan ellos formular sus argumentos, ¿verdad? Atendiendo obviamente a sus posturas, a su pretensión, qué es lo que quiere, ahí yo me refiero con la pretensión, ¿verdad? Yo quiero demostrar que esa persona es responsable, ¿verdad? Y que obviamente se le finque una responsabilidad, digo, se le finque una sanción, ¿verdad? Se le establezca ahí una sanción corporal y pecuniaria, ¿verdad? Yo como órgano persecutor, por su parte, el probable responsabilidad, pues bueno, pues que yo soy inocente, ¿verdad? O a lo mejor, pues bueno, sí cometió el hecho delictivo, pero se busca una menor consecuencia, ¿verdad? Es decir, una menor sanción que se le llegue a establecer. Entonces, ya será la defensa la que atenderá a establecer un mecanismo en este caso, una estrategia, ¿verdad? Para la defensa de su representado. Y pues bueno, esta contradicción así se va a entender. Por su parte, aquí vamos a entrar ya un tanto a lo que refería, que mucho se presta a confusión, y vean lo que es la concentración, ¿no? Entonces, vamos a retomar un poquito lo que pasaba en el sistema de justicia, digamos, el mixto, que era que, pues bueno, este tipo de audiencias, ¿verdad? Prácticamente se iban postergando, se iban alargando más, por eso es que este tiempo, y se perdía la economía procesal del principio del que habíamos hablado. ¿Por qué? Porque se extiende en el tiempo el que se lleva a cabo una audiencia, entre una audiencia y otra, ¿verdad? Y no, caso contrario a ello, lo que se busca con este principio de concentración es que dice, pues bueno, que las audiencias se desarrollen de forma preferente, es decir, hacer lo posible, vaya, es esto lo preferente, en un solo día o en días, pero que sean de forma continua, ¿no? Ok, ya no dio tiempo para el día de hoy la audiencia, ¿verdad? Que se culminara, será el día de mañana y demás, pero no podemos decir, es que estamos en el mes de agosto y yo creo que para octubre, ¿no? Octubre o entre octubre y noviembre, pues más o menos tendremos la próxima. No se trata de ello, se trata de que un solo día se lleven a cabo, ¿verdad? Estas audiencias, la mayor parte de que sea posible, ¿verdad? Ese número de audiencias, pues que se vayan desahogando, es decir, llevarlas a cabo y demás. Entonces, hasta la conclusión del proceso, ¿verdad? Que se vayan retomando estas audiencias de forma una tras otra prácticamente, las audiencias, ¿no? La continuidad, aunado a esta parte de concentración, se refiere que deben ser precisamente continuas, sucesivas, secuenciales. Debe procurar que de una audiencia a la otra, el juzgador debe decir, pues bueno, entre que señalo o fijo fecha para una audiencia hasta la próxima, que sea lo más cercano posible. Que no yo vaya a remitir una audiencia hasta después, ¿no? O sea, a lo mejor para hoy tenemos la audiencia, por ejemplo, la audiencia inicial, pues desahogar el mayor número de estos estadios procesales, ¿verdad? La audiencia, por ejemplo, de calificación de la detención y demás, pues que sea de forma más continua y que se lleven a cabo el desahogo de las que más se pueden durante el día, ¿verdad? Eso es lo que dice la concentración. La continua dice, ok, tienes sus audiencias, pero cuando vayas a fijar una próxima, no la fijes hasta meses, no la mandes hasta 3, 4 meses, 2, 3 meses. Estas deben ser continuas, ¿no? En el menor tiempo posible. Reitero esta parte, principio de economía procesal también, ¿verdad? Celeridad, una justicia que sea la impartición de la justicia un tanto apegado a la celeridad, sea rápida prácticamente, ¿no? Por ello encuentra esta confusión, es que es concentración y continuidad, como ya me confundí. Sí, la concentración que sea
En un solo día que se desahogue la mayor parte de las audiencias, ¿verdad? Continúa y dice, bueno, como son sucesivas, son de forma secuencial una tras otra las audiencias, cuando se trate de establecer las audiencias que no sean, no tengan una distancia, una diferencia en tiempo entre ellas, ¿verdad? Muy largo, sino que sea lo más corto posible, ¿verdad? Esta continuidad debe ser prácticamente en un corto tiempo, que no pase mucho tiempo entre una y otra audiencia, ¿verdad? La inmediación, aquí comparado con el sistema mixto, ¿verdad? El anterior sistema, pues bueno, en esta inmediación lo que pasaba era, aquí, inmediación se refiere prácticamente a quién va a conocer de esas audiencias, quién conoce, quién preside esa audiencia, quién va a estar presente como órgano, obviamente, en el órgano jurisdiccional, sí, él va a estar presente, pero decían, es que en el sistema mixto podía quedar el secretario, ¿verdad? O otra persona que podía atender esa audiencia, pero no es el caso. Aquí en nuestro sistema de justicia, ¿verdad? Que nos rige en la actualidad, pues bueno, la inmediación implica que toda audiencia se desarrollará con la presencia de ese juzgador, con la presencia del órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y obviamente las partes del juicio. Entonces, no puede decir, es que yo soy el juzgador, pero secretario, por favor, va a tener ahí a bien presidir la audiencia, ¿verdad? Yo no voy a estar presente. No, falta ahí al principio de inmediación, ¿verdad? No puede ausentarse, no debe ausentarse, sino que por el contrario debe presidir, la verdad, estar atento a lo que se ventile en esa audiencia, ¿no? No puede ser el hecho de que diga, bueno, es que este es el expediente, ¿verdad? Pero pues, nunca vi las partes, no estuve enterado de nada, simplemente ya tengo que el expediente y en base a lo desarrollado en la misma, pues voy a emitir mi resolución, voy a emitir esta sentencia, ¿verdad? Pero pues ahí le resta, ¿no? Esta credibilidad también y está faltando a los derechos o está incluso violando los derechos procesales, ¿no? De estas partes. ¿Por qué? Porque dice, bueno, ¿y dónde queda el hecho de que usted esté presente, de que obviamente escuche, ¿no? De las, llámese en este caso por decir algo, ¿no? La testimonial, por ejemplo, ¿no? O el desahogo de alguna pericial, ¿no? Entonces, recordemos también otro punto importante, que en este sistema de justicia no solamente es el hecho de que el juzgador escuche, ¿no? Sino que también puede ver los comportamientos, ajá, ¿verdad? Por ejemplo, en la víctima, no sé si están retomando el hecho, bueno, este hecho delictivo, y pues obviamente, o el testigo, ¿no? Cuando está obviamente declarando, ¿verdad? Bueno, presentando esta testimonial, si está hablando testimonial en esta persona, pues igual en cómo se expresa, también es importante que el juzgador esté atento a todo ello, ¿verdad? Y obviamente esto también va a influir, ¿no? En el ánimo de este juzgador, como se dice, ¿no? En la decisión, vaya, es decir, ok, primeramente, obvio, a las pruebas, ¿verdad? Que fueron desahogadas, a todo este desfile probatorio, ¿verdad? Al valor que se les va a otorgar, a lo que escuché, a lo que vi, a lo que obviamente puedo yo, a lo que se me hizo constar, ¿verdad? Ante mi juzgador. Por eso es importante la inmediación. Y por eso es importante que esté presente el juzgador. No puede delegar su función y decir, hay que lo atienda este asunto o este juicio que esté presente otra persona, ¿verdad? No. Es importante que esté presente, que sea el juzgador quien se encuentre en esa audiencia. No de eso se trata la inmediación, precisamente. Bien, vamos a ahorita retomar las características de este sistema de justicia. No sé si tengan alguna duda al respecto, compañeras, algún comentario, compañeros, algún comentario o antes de dar continuidad a este tema. Digo, considero, lo voy a ir retomando un tanto lo más básico, sin adentrarme, créanme, digamos, hacia aspectos o como ejemplos de ya más desarrollado, ¿no? Ya en las etapas y demás, porque se trata precisamente esta plática, esta charla de comprender de forma ABC, decíamos, el tipo ABC de este sistema de justicia, ¿verdad? De sus antecedentes, qué características tiene, entenderlo, ¿no? De forma muy general, vamos a entenderlo, y pues bueno, ese es lo importante, ¿verdad? El poderlo comprender de esa forma. Entonces, no sé si tengan... Hay una pregunta, se la leo, permítame. Sí. Dice Nay, ¿hay alguna sanción ante la falta de alguna de las partes en las audiencias? ¿Sanción para las partes? Sí. No, como tal sí requiere que obviamente la importancia sea
que obviamente se encuentren presentes, ¿no? Sino que pues ahí prácticamente lo que puede ser, bueno, si no está presente alguna de las partes, puede decir, se va a fijar otra fecha para que se encuentre la parte presente, se va a dilatar un tanto más las audiencias, ¿no? No se van a desahogar en ese momento, sino que como sanción como tal, no podría decirle así como sanción como tal, sino que se pierde esa parte de continuidad incluso, ¿no? Pues no está presente la parte, pues cómo avanzamos prácticamente, se dice, ¿no? O hay algunas que no requieren forzosamente que se esté presente en todas las partes, ¿no? Es decir, se pueden desahogar, sí, pero sí resulta importante el hecho que se establezca esta parte de la presencia, ¿no? Como tal sanción, así por decirle, no lo veo como sanción, sino que produciría que obviamente se tarde un poco más el procedimiento, o bien que se llegue a diferir, digamos, la audiencia, ¿no? O que obviamente pues no tenga esa oportunidad de su defensa, pues no puede ser el caso, ¿no? Sino que sabemos que tienen esas garantías, ¿verdad? Reconocidas, y que pues así debe ser el hecho que se les provea de esa forma, ¿no? Entonces, no sé si queda ahí la pregunta. No, gracias a ustedes por la participación. Bien, vamos a continuar entonces con estas características. Vean, punto importante dentro de, esta, este, de este sistema de justicia penal acusatorio, las características que reviste este sistema. Sabemos que este sistema de justicia penal tiene como característica que es acusatorio, oral y adversarial, pero ¿por qué se le establece así como acusatorio, oral y adversarial? El sistema acusatorio, ¿verdad? Es así acusatorio porque se entiende que hay una persona, bueno, o hay una de las partes sostiene una acusación, ¿verdad? Que obviamente sabemos que hay un órgano persecutor, el órgano, el Ministerio Público, ¿verdad? Y es que precisamente el que busca, ¿no? El que tiene la carga de la prueba, ¿verdad? El de demostrar esta responsabilidad de esas personas, ¿no? Entonces, es importante también el hecho de contar con, bueno, de que este. ¿Sí me escuchan ahí, compañeros? Sí, ya se le escucha, doctor. Se fue la conexión aquí porque se reinició la computadora desde el trabajo, y como es automático, prácticamente no puedo detenerlo por parte del sistema aquí de la institución. Bien, voy a igual a quedarme tantito sin la presentación de la diapositiva. Entre tanto, ahorita se reactiva y lo vuelvo a proyectar, ¿vale? Entonces decíamos, este sistema en cuanto a que debe existir el órgano persecutor, bueno, no que debe existir, sino que obviamente sabemos que se encuentra, que es prácticamente el que tiene la carga probatoria, ¿no? Obviamente se entiende de que existe, obviamente sí. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente, de que si esa persona, precisamente lo que es el Ministerio Público, es el órgano persecutor, él tiene obviamente la intención hacia con el juzgador, es decir, al juez, de determinar que esa persona, el sujeto, el probable responsable, realmente es el responsable de la comisión de ese hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde la otra parte, en este caso el probable responsable, dice, pues bueno. Perdón, doctor, que le interrumpa. ¿Gusta que le proyecte mientras se restablece su internet? Yo le puedo proyectar. Sí, por favor, si me apoya para igual que no se queden los Claro compañeros. que sí. Permítame Gracias, tantito. Nada más me dicen cuál se quedó porque no observé cuál fue. Ahorita sí, le yo proyecto. estoy reiniciando la computadora. Bueno, solito se reinició, pero ahorita en lo cuanto esté ya la proyecto. Gracias. Muy bien, yo le indico. La siguiente, por favor, Lee. Otra más. Una más. Ahí está bien.
Es a la anterior. Características, así es, ahí está bien. Bien, muchas gracias, Lick, por el apoyo. Pues bien, en esta característica que es acusatorio, precisamente, es porque hay una parte quien está acusando, ¿verdad? Hay una parte que está, que refiere que yo soy la persona probable responsable a la que se me atribuye la comisión de un hecho delictivo o hechos delictivos, ¿verdad? Mi participación ahí. Entonces, esta característica del acusatorio, por eso se le dice sistema penal acusatorio, porque sí, está esta parte de que precisamente me están acusando, es decir, están refiriendo que, pues bueno, yo soy esa persona a la cual se le atribuye la comisión del hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, él debe probar los hechos, ¿verdad? Este órgano persecutor, que es el Ministerio Público, acreditar obviamente la responsabilidad penal, ¿no? Y que precisamente se debe presentar esta distinción de funciones, ¿no? En esta acusación. ¿Por qué? Porque tanto la defensa y el juzgado, bueno, sobre todo la defensa, ¿verdad? Bajo este principio que vimos de contradicción, pues, y obviamente atendiendo a una estrategia, ¿verdad? De defensa, hará que obviamente yo, digamos, su representado, ¿verdad? Pues se me demuestre esa inocencia, ¿no? Entonces va a decir, sí, sí, ciertamente te asiste el principio de inocencia, no deja por demás el hecho que esta parte que nos está acusando, ¿verdad? Esté precisamente formulando ante este órgano jurisdiccional el hecho que tú cometiste el delito, sí, pues eso es lo que lo hace acusatorio, que esté esta parte quien acusa, que es el órgano persecutor. El aspecto oral. Aquí en el aspecto oral, si bien es cierto, se refiere a esta parte de una verbalización, ¿verdad? Al hecho de que va a estar este contenido, el que no solamente va a ser escrito, pero lo cierto es que más que sea así simplemente oral, se le determina que es predominantemente oral. ¿A qué se refiere con que sea predominantemente oral? Que no es del todo oral, que no es todo, que se suprima prácticamente la parte escrita. No se refiere a ello, a que esté suprimida la parte escrita, sino que predomina un tanto más lo verbal, lo oral, que lo escrito. Esto como parte también uno de los objetivos, que era el hecho de que como en el sistema, en el mixto, ¿verdad? Se tenía una cantidad muy alta de expedientes, ¿verdad? Esta integración de los expedientes era tan extensa que, pues bueno, sí ya no se va enfocado a eso, ¿verdad? A que se exista en volúmenes tantos así de expedientes, sino que es bueno, para que predomine la oralidad también, ¿verdad? Y ya no exista esta parte tan extensa de la parte escrita, sino por eso es predominantemente oral, más que establecerlo como oralidad así, es mejor denominarlo predominantemente oral, ¿no? Entonces, sí se rige acompañado obviamente de todos los principios, pero sobre todo se hace mucho hincapié en los principios de continuidad, ¿verdad? Y también el principio de contradicción, ¿verdad? Continuidad, concentración, la inmediación, desde luego todos los principios son relativamente importantes, pero este juzgador, bajo esos principios de inmediación y contradicción que vimos, pues dice, bueno, cabe este aspecto, esta característica de oralidad, ¿verdad? Para el hecho de que pues, se pueda establecer prácticamente la participación, por ejemplo, en base a argumentos. Por eso sabemos que cuando se realiza el tipo de alegatos, por ejemplo, ¿verdad? Ya sea de inicio o de clausura, pues esa es la parte oral, ¿no? También en parte es eso. Cuando se le da el uso de la voz a las partes, pues bueno, se está ejerciendo esta parte, esta característica de oralidad. Entonces, no escapa al hecho de que predomine la oralidad, ¿verdad? Entonces, esta es una característica tan relevante como lo es también la adversarial. Esta adversarial significa que algo similar como el acusatorio, que hay una contienda entre las partes, ¿verdad? Hay hay una bilateralidad, sí, de pretensiones. Ya decíamos que quiere demostrar que una de las partes a dónde quiere llegar, ¿verdad? Con esta actuación que tiene, pues bueno, si existe una contienda entre las partes, del propio Código Nacional omite esta característica del proceso penal acusatorio, porque dice, bueno, es que se entiende que pues hay una parte que es quien acusa, otra parte quien es la determinada como un sujeto probable responsable, que ya decíamos que es un sujeto de derechos, ¿verdad? Obviamente se le están confiriendo estos derechos, es un sujeto de derechos, ¿por qué? Porque no quiere decir que le vas a faltar o violentar los derechos que se le encuentran establecidos, sino que por el contrario se deben respetar. Entonces dice, bueno, hay ahí una parte adversarial, se sobreentiende que es la parte adversarial y no se está
como que titubeando el dar por hecho si le reviste o no la característica, sino que obviamente se sobreentiende que hay ambas pretensiones, ¿no? Tanto por lo que hace al Ministerio Público, obviamente tanto también a lo que es el sujeto probable responsable. Entonces, esa es la parte importante también como una de las características, ¿verdad? De ese sistema de justicia, característica que es adversarial, ¿no? Esta parte adversarial, pues bueno, el sujeto de derechos tiene su adversario, digámoslo así, en estos términos, ¿verdad? Significa que pues está el órgano persecutor, ¿no? Quien intenta o pretende demostrar esa responsabilidad y dice el probable responsable, pues bueno, no, yo soy inocente y pues para ello te lo voy a acreditar, ¿no? Prácticamente, pero no es porque le revista esta obligación de él para demostrarlo, del probable responsable, sino que también, decíamos, es un derecho para aportar, ¿no? Aportar a demostrar esta inocencia. Bien, vamos a abordar entonces la siguiente diapositiva. Permítame, todavía se encuentra aquí nuestra computadora reiniciándose. No sé, igual licenciada, ¿me puede proyectar la siguiente lámina, por favor? Gracias, Lee. Las etapas, vean, estas etapas de nuestro sistema de justicia, pero antes ahorita aprovechando a la oportunidad para darles unos datos aquí, sobre todo unas referencias, antes de entrar a las etapas, con relación a la continuidad y concentración, contradicción, perdón, como parte de estos principios que rigen al sistema de justicia. Esta, esta, esta continuidad, el principio de continuidad, ¿no? Ya decíamos, que debe ser de forma secuencial, un tanto continuo, ¿verdad? Y voy a referirme a una tesis también con número de registro digital, digo, para ahondar un tanto más en esta información. Tesis con registro digital 2026, así, 2026, 539. Repito, el número de registro 2026, 539. ¿Cómo van a señalar ello? ¿Cómo se encuentra señalada su rubro, digamos, como título de esta tesis? Audiencia de juicio oral, su desahogo debe ser continuo, sucesivo y secuencial, de acuerdo a los principios de concentración y continuidad que rigen el sistema de justicia penal adversarial. Se lo menciono esta parte porque ahí se señala, ¿verdad?, con mucha puntualidad, que esas audiencias deben ser preferentemente, ¿verdad?, en la cual se deben desahogar de forma preferente todas las pruebas en una sola audiencia o desahogarse estas secuelas procesales en una audiencia, preferentemente, es decir, ver la forma de que se desahogue en el menor tiempo posible, ¿no? Que no se extienda, ¿no?, en lo que decíamos en el tiempo. Entonces, esto por cuanto hace la continuidad. Y pues bueno, ese es el dato. Por igual si quieren consultarlo, ¿verdad?, con posterioridad, porque también es parte de la intención que se tiene hacia con ustedes, que se le generen dudas, ¿verdad?, que se genere también la inquietud de querer adentrarse un tanto más en estos temas, sobre todo adoptar el hecho también de la investigación, ¿por qué no, verdad? Es decir, bueno, este tema me genera más duda o me surge más inquietudes y pues quiero documentar un poco más, ¿verdad?, acerca de estos temas. Y aprovechando para que también de una vez ya estando en el tema de estas tesis, con relación a la contradicción que estábamos retomando hace un momento, es decir, estas posturas en cuanto a pretensiones que tienen las partes, pues es importante también darle una referencia en cuanto a tesis con registro digital. Voy a citar alguna. Es la tesis 2016-446. Reitero, 2016-446. El rubro, ¿cuál es el rubro? Es contradicción. Este principio del sistema penal acusatorio y oral impide discutir en sede constitucional los aspectos objetivos de la prueba que no fueron debatidos en audiencia. Ok. Este rubro, pero en esencia, en el contenido de la tesis, me refiero más al hecho de que este principio de contradicción, ¿verdad?, en cuanto a argumentos se refiere o elementos probatorios, las partes deben de tener este principio que vimos procesal, que es de igualdad de las partes, precisamente, ¿verdad?, para sostener tanto acusación, tanto defensa, y se presenta, así lo señala en la propia tesis, se presenta este principio de contradicción como el pilar fundamental sobre el que descansan y giran los demás principios de este sistema de justicia, que quiere decir que
lo retoma como el principal, este principio, el de contradicción, ¿verdad? Porque va de la mano con el de, dice, el de igualdad de las partes. Pues bueno, pero más que, igual sí, digo, todos son importantes, ¿no? Sino que aquí la propia tesis dice, para mí, ¿no? El principal o sobre el cual giran los demás es en donde encuentra su eje prácticamente en cuanto a principio se refiere, es el de contradicción, ¿no? Porque obviamente dice, se presentan argumentos, ¿verdad? O elementos probatorios y que obviamente esta igualdad de las partes da ese derecho para controvertir, ¿no? Precisamente las posturas entre una y otra, es el de pretensiones, vaya. Bien, ahora sí vamos a entrar un poco o adentrarnos a lo que es lo que es las etapas del proceso penal, del procedimiento penal. Vamos a ver, y sobre todo estas etapas las vamos a encontrar establecidas o contenidas en este código nacional, en este código homólogo, ¿verdad? Homologado, como le llaman, un código adjetivo, lo pueden escuchar o ver así escrito, pero se está refiriendo al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Muchas veces, pues algunos lo señalan como el código adjetivo en materia penal, otros el código homólogo u homologado, ¿no? O código nacional de procedimientos penales, ¿no? O código procedimental, pues se está refiriendo a ese código precisamente, ¿no? Y sobre todo en este artículo 211, en ese artículo 211 de lo que es ese código, el que acabo de hacer mención, pues bueno, refiere las etapas, ¿no? De este sistema de justicia, en el cual en estas etapas consta de la etapa de investigación, y la cual esta investigación se va a subdividir. Hay una investigación denominada inicial, hay otra en la cual se establece como complementaria, y en esta investigación inicial va a dar inicio, ¿verdad? Va a comenzar con esa presentación de la denuncia, bien sea la querella, ¿verdad? Y va a concluir cuando el imputado queda a disposición precisamente del juez de control, en la que con posterioridad se le formulará esa imputación, ¿verdad? Se le va a formular imputación. Eso es en cuanto a investigación inicial. En esa investigación inicial, obviamente, también se van a llevar a cabo algunos actos procedimentales, ¿verdad? Esas actuaciones por parte, obviamente, de los sujetos que ahí intervienen, estos sujetos procesales que de igual manera el propio Código Nacional los prevé o los establece en su artículo 105, ¿verdad? Y si no mal recuerdo, a partir del 108, pues ya empieza a describirlos, ¿verdad? Empieza ya a puntualizar cada uno de sus atribuciones o bien sea obligaciones, ¿no? Entonces, empieza a desarrollarlos, digámoslo así, cada uno de estos sujetos. Pero bueno, en cuanto a investigación complementaria se refiere, dentro de esa etapa de investigación, comprende desde la formulación de imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación, ¿verdad? Se decreta el cierre de la investigación y pues con ello prácticamente se concluye esta parte de investigación complementaria y sobre todo la investigación, esta etapa como tal de la investigación propiamente dicha, ¿verdad? Se cuenta también con una etapa intermedia. Esta etapa intermedia o bien se le llama de preparación a juicio, porque es así precisamente como se está refiriendo, ¿no? Se está preparando para lo que viene, que es como tal el juicio. Hay quienes, vean, señalan que esta etapa es un tipo filtro, digámoslo así, ¿verdad? ¿Por qué filtro? Porque precisamente cuando ya se llega a la etapa de juicio, ya se tiene todos estos los medios de prueba, todo esto es lo que va, lo que va a ser de desfile probatorio, prácticamente ya pasó por esta etapa intermedia, donde se ofertaron los medios de prueba, donde fueron admitidos y demás. Ya tenemos todo con lo que se va a hacer el desahogo ya llevado a juicio. Entonces, muchos dicen, es que esa etapa intermedia, hay quienes dicen, bueno, hay dos posturas. Uno quien dice, es que es una especie de filtro, ¿no? Donde prácticamente ahí se va a depurar si se admite o no se admite, ¿verdad? Para que sea desahogada ya esa prueba en juicio y demás. Hay quienes dicen, oiga, es que pues no tienes en sí la razón de ser la intermedia, ¿para qué? Pues si precisamente dice, si va a filtrarlo, pues de una vez que se vaya a juicio, ¿no? Entonces no sé para qué establecer esta etapa, pero bueno, se encuentra establecida la etapa intermedia que precisamente comprende, ¿verdad? Esta intermedia desde la que se le formula la acusación hasta el auto de apertura a Perdón, juicio. doctor, que lo interrumpa. Tiene una manita arriba de una Sí, abogada. perdón. Dolores, Sí. adelante, por favor. Adelante, compañera. Bueno, mire, yo no soy abogada, yo soy psicóloga, pero soy perito. Entonces, para mí es importante, ¿sí se oye? Sí, se ¿Sí se escucha oye? bien.
Bueno, para mí es importante esa etapa, o no sé si es la intermedia, incluso mi maestría sí la empiezo este sábado en juicios orales, entonces sí es importante para mí. Bueno, está la carpeta investigativa, ¿no? Y luego, cuando ya se recaban las pruebas o en este momento que entramos los peritos, sobre todo en la parte penal, ¿no? Quiero pensar. O usted dígame, licenciado, para yo, que me quede claro en qué etapa intervienen los peritos. Sí, situarla, ¿no? Situarla en qué etapa. Ujú. Sí, digo, y qué bueno, y la felicito de hecho la participación que tiene, no solo aquí en esta charla, sino que también en lo que es la maestría, y está muy bien, le voy a comentar por qué. Porque de igual manera, en este caso, en sus funciones de perito, obviamente va a ser o va a ser sujeto a conocimiento, digamos, obviamente del asunto de que se trate, sí, pero ya bien sea sobre alguna, digamos, documental, si es alguna pericial, ya sea, por ejemplo, en balística, pues se me ocurre pensar, digo, por ejemplo, no sé, digamos, bien en esencia la especialidad, ¿verdad?, de su peritaje, pero tanto obviamente la participación como tal para el desahogo, digamos que pueda usted ser citada, digamos, a la audiencia, ¿verdad? Que comparezca a la audiencia y desahogar, ¿verdad? Ser interrogada y contrainterrogada, como tal ya viene a ser en la de juicio, ¿no? En la intermedia o de preparación será en este caso ya sea Ministerio Público o Defensa quien oferte ese medio probatorio, que significa que va a ofrecer, ¿verdad? Llámese pericial en y ya en la especialidad, ¿verdad? En la que sea, digamos, balística, no sé, ¿no? Esa será la especialidad en Ah, que la va a ofertar. Ajá, ese es el ofrecimiento que hace, ¿no? Y va a decir, bueno, ok. ahí se determina si se admite o no, ¿verdad? Ese medio. Como tal se desahoga en la etapa de juicio, que es ahorita donde vamos a llegar. En esa etapa de juicio prácticamente se le conoce, así como en términos legales, ese desfile probatorio. Y le conocen así desfile probatorio porque pasarán uno a uno, ¿verdad? Estos medios probatorios, llámese las testimoniales, en este caso también si hay alguna pericial, ¿verdad? Que desahogar, y ahí sí sería mucho ojo con ello cuando, en el caso de usted, pues, por ejemplo, cuando vaya a deponer o a desahogar, se vaya a desahogar una pericial, ¿no? Porque pues muchas veces, obviamente, con qué empiezan? Ahorita lo vamos a ver en juicio, pero ¿con qué empiezan? Te dice, pues bueno, ¿usted es perito en qué materia? No, ¿en qué materia? No, pues en la materia balística, o en cuál es usted, por ejemplo. No, yo soy en psicología, por ejemplo, En se psicología. pueden ver Ok. asuntos, violaciones, violencia Ah, muy bien. familiar, la Ok. custodia de los menores. Ok, Entonces, ya, tienes el ahora lapso de sí. los... Ujú. Ajá, gracias, gracias, psicóloga. Entonces va a decir, bueno, ya usted en materia de psicología, muy bien. Va a decir, ¿desde cuánto tiempo tiene, bueno, o qué tiempo tiene desempeñando así su función, o como perito y demás, ok? Hay quienes hasta preguntan, oiga, ¿y cuántos peritajes o periciales ha Dictámenes, elaborado? Ah, sí, ajá, créanme, ajá, o sí. dictamen, periciales ha elaborado, La incluso. experticia, ¿Sí? ¿no? Así es, la experticia. Ellos buscan acreditar precisamente con ese tipo, bueno, y con esto ya me salto prácticamente a la de juicio, ¿no? Con la etapa. Y dice, bueno, en el caso de usted, por ejemplo, dice la experticia. ¿Con qué busco acreditar con estas preguntas? Bueno, con estas interrogantes que le estoy formulando, pues tu experticia, ¿no? Oiga, y por ejemplo, ahora ya luego te va encaminando hacia el tema sobre el cual usted conoció. Usted conoció. Si aplicó alguna metodología, digamos, si se trata de psicología Ujú. en ese caso, reactivos, por ejemplo, qué reactivos aplicó, ¿no? Pues, no sé, se me ocurre pensar ese ejemplo, ¿eh? Digamos, el Sí, dibujo de persona bajo la lluvia, por decir algo, ¿no? A manera de ejemplo. Ah, ok. claro. ¿Con qué finalidad? ¿Qué le permite identificar ese dibujo o esa representación? Ah, ok, pues si la persona, esto, ¿no? Con base al dibujo. Ah, ok, muy bien. El dibujo bajo la lluvia, ¿qué otro? No, pues el dibujar un árbol, por ejemplo, ¿no? Ah, bueno, un árbol, un ejemplo. Ok, y ya en base o con qué finalidad se elabora y demás. Eso va a ser la interrogante y sobre todo a qué resultado o a qué conclusión usted llegó como perito, por ejemplo, en base a ello. Esa es una. Ahora tendrá la oportunidad, la contraparte, digo, eso si fue ofertado por el Ministerio Público, sería la defensa quien va a contrainterrogar, ¿no? Y ahí ya viene cuál sería la pretensión o la intención de la defensa, pues sería prácticamente restarle valor probatorio a precisamente su dictamen pericial. Ajá, eso es lo que buscaría la defensa en esa etapa de juicio, ¿no? Buscaría restarle Sí. valor, ¿no? Un decir, a lo mejor
inicia o en el método empleado, o fíjese que, pues bueno, aplicó tal método, pero pues ese método es para determinar cierta situación y no tal como lo debe ser en el juicio, en el caso que nos ocupa, que lo que interesa es esto y esto, y ahí se encuentra su estrategia prácticamente, la defensa, ¿no? En desvirtuar y obviamente que ya el juzgador, él va a ir haciendo anotaciones y demás, o simplemente va escuchando, ¿no? Lo que se está ventilando ahí en el juicio y al final de cuentas, pues, él determinará, ¿no? Qué valor probatorio le da, le resta valor probatorio al dictamen pericial y demás. Entonces, de inicio, obviamente, antes de que vaya a presentar, bueno, que vaya a desahogarse esa prueba, ya cuando esté ahí, pues le advertirán, ¿no? Le van a advertir de conducirse con verdad, porque pues obviamente hay consecuencias de derecho, quien no lo haga así y demás. Se advierte eso, es decir, se le anticipa, ¿no? Entonces, y se le hace su conocimiento, digo, por si no lo sabe del todo así muy con claridad, de que pues debe conducirse en apego a esto y demás, ¿no? Entonces, así, y luego da inicio a que obviamente la parte quien lo ofrece, llámese Ministerio Público o Defensa, es quien da pauta o da inicio al interrogatorio, ¿no? Y ya para poder demostrar, incluso puede ser que se le ponga a la vista el dictamen, incluso, ¿no? En un ejercicio, por ejemplo, hay ejercicios en esa materia que se le puede decir de refrescamiento de memoria, ¿no? ¿Lo conoce? Si lo tuviera usted a la vista, ¿lo conocería? Sí. ¿Por qué lo conocería? Pues porque yo lo firmé prácticamente, ¿no? O yo lo elaboré, ese dictamen. Muy bien. Y ya solicita, en este caso, ya sea Ministerio Público de Defensa, quien esté realizando ese interrogatorio, dirá, pues solicito que autorización para hacer el ejercicio de refrescamiento de memoria, pues se lo pone a la vista. ¿Es suyo? ¿Lo conoce como suyo? Sí. ¿Por qué? Porque sí, esa es mi firma, ¿no? Lo tiene a la vista, ok. Y hay otro ejercicio de evidenciar contradicción, que obviamente lo que usted ya mencionó, ahora la contraparte va a decir, bueno, ejercicio para evidenciar contradicción, ¿por qué? Porque la perito pues refiere que fue con fecha tal, en el mes, bueno, del mes tal, en el año tal, siendo que no, la pericial fue en tal fecha, o nunca mencionó el ejercicio, bueno, o el reactivo de la persona bajo la lluvia, sino que fue tal reactivo, por ejemplo, ¿no? Y ya te está evidenciando y que existe esta contradicción precisamente, ¿no? Así me explico. Entonces, pero ya la participación va ahí, en la etapa de juicio, ya como tal al Ok. desarrollarse, al desahogarse. Digo, mayormente ahí, porque obviamente sí hay bueno, sí se ejercen también o se llevan a cabo periciales, incluso cuando el Ministerio Público también ordena que se lleven a cabo periciales a ciertos, por ejemplo, objetos o productos del delito, ¿no? Para determinar, por ejemplo, no, si en efecto si era cocaína, en efecto si era tal producto, en fin, o por ejemplo al arma de fuego, ¿verdad? A la prueba de radisonato de sodio, si tenía las huellas digitales de la persona, en fin, ¿no? O si fue esa arma disparada, digamos, no sé, en sí, varios periciales. Entonces, sí puede, obviamente, como parte de los actos de investigación, pues también, ¿no? Determinar algunos. Digo, esto es para efectos pero como tal que diga, oiga, pero yo, ¿cuándo voy a estar en audiencia? ¿Cuándo me van a, por ejemplo, que ya sea el Ministerio Público que me llame a audiencia y vaya a estar el juez? En la de juicio. ¿Tengo participación en una anterior o solamente en juicios? No, pues sí, también en las anteriores. De hecho, desde cuando integra también la carpeta del Ministerio Público de que diga para que se le realicen algunas prácticas y demás, digamos, si fuera en el caso como el que mencionábamos de algún arma de fuego y demás, pues sí, a ciertos peritos, ¿no? Incluso. Entonces, o médico legista, ¿verdad? Determinar la causa de la muerte y demás, ok. Entonces, sí hay, digamos, intervención, sí, pero si se refiere más como estar, digamos, presente en la audiencia, sería en la de juicio. Ajá. Sí, Hasta esa etapa, gracias. ¿no? Para servirle. Entonces, prácticamente en esa etapa de juicio, ya retomándola, bueno, cerrando la intermedia, digamos, es con el auto de apertura al juicio oral. ¿Qué significa con esta auto de apertura? De que el órgano el órgano jurisdiccional, es decir, el juez, que sería el juez de control, que está presidiendo esa audiencia, es decir, quien está al frente de esa audiencia, ¿verdad? La que va o el que va marcando la pauta, ya sea jueza o juez. Es decir, el que va, bueno, el que da uso de la voz, en fin, va a emitir un auto de apertura, es decir, un documento a través del cual va a decir, bueno, se concluye prácticamente la etapa intermedia y demos paso pues a la etapa de juicio, ¿no? Puede ser obviamente que en ese auto de apertura, que así se le denomina en ese documento, que ya se va a dar inicio luego a la etapa de juicio, se diga en ese documento, pues también las partes, ¿verdad?
han acordado, por ejemplo, que ciertos elementos o esos medios probatorios, pues ya no tienen su razón de ser que se desahoguen, por ejemplo, en la de juicio, porque pues se da por hecho, ¿no? Que así fue, ¿no? Entonces hay acuerdos preparatorios, ¿no? Ahí se llega a un acuerdo, decir, bueno, ya están de acuerdo los dos, sí. Y en ese acuerdo se inserta, ¿por qué? Porque cuando se pasa la etapa de juicio, el juzgador, ya como tal el juez de juicio oral o un tribunal de enjuiciamiento, porque pueden haber tres, o un juez, lo vamos a ver ahorita en los momentos procesales, qué tipo de juez o qué jueces vamos a encontrar en ellos, y va a determinar, ok, muy bien, ustedes ya acordaron que estos medios probatorios ya no, bueno, estos que ofertaron ya nos los vamos a desahogar. No, 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 su señoría, ya no, porque ya acordamos que precisamente que sí, ya se les dio el valor como tal. Ok, perfecto, se nos toma nota de ello, ¿verdad? Y demás. Y vamos a dar entonces paso a nuestra audiencia de juicio oral, ¿verdad? Que a grosso modo, les comento, pues bueno, va a haber una identificación de las partes, ¿verdad? Quién se encuentra presente por parte de la defensa, ¿no? Pues se encuentra, bueno, por parte del Ministerio Público, el abogado tal, con un número de cédula ya proporcionado al auxiliar de sala, por ejemplo, ¿no? O ya que ya encuentra con registro en esa sala de juicio oral, ¿ok? ¿Verdad? Asesor jurídico de la víctima, ¿no? Si es que lo está ahí, si el asesor jurídico de la víctima también, ¿ok? Del otro lado, la defensa, muy bien. Su representado, ¿ok? O representados, ¿no? También con los datos ya previamente establecidos y demás, ¿ok? Perfecto. Y ya está la autoapertura a juicio, ¿verdad? Que remite prácticamente, digámoslo así, el otro juzgador, ¿verdad? El que conoció la audiencia intermedia. Y se dice, bueno, entonces se encuentran presentes los, en este caso, quienes van a ser testigos, peritos y demás. Sí, por parte del Ministerio Público, sí, yo prácticamente cité a todos y ya corroboré, todos están, sí, exactamente. Y el auxiliar de sala, sí, dice, en efecto, pues todos están y ya determinará que existan, se tomen las medidas pertinentes para que obviamente no se comuniquen entre sí, ¿verdad? Esto obviamente para darle mayor claridad, objetividad, imparcialidad a todo el desarrollo de la audiencia como tal de juicio oral. Van a desfilar ante él prácticamente, las testimoniales ofertadas y demás, todas esas pruebas, ¿verdad? Entonces ahí se desarrollará la etapa de juicio, obviamente dará el uso de la voz para alegato de apertura, ¿verdad? Y el Ministerio Público, asesor jurídico, defensa, el alegato de apertura, pues bueno, y ya empezará el desfile probatorio, ¿verdad? Habrá alegatos de clausura, en fin, por eso se dice que obviamente que en la etapa intermedia, pues bueno, es una especie de filtro, ¿verdad? Tengo mis elementos probatorios, mis datos de prueba y dice, pues bueno, y ya van a ser, si se ofertaron, bueno, fueron admitidos o no, ya en la etapa de juicio, ahí será donde se van a desahogar, ¿no? Ya como tal, ahí van a pasar uno a uno, ¿verdad? Ahí serán desahogados, ya esos, a través de esos, hay órganos que le llaman de prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a lo mejor, como lo dice la psicóloga, ¿no? Bueno, ¿dónde voy a participar yo? Bueno, en la de juicio. Pero si yo tengo el dictamen, ¿no? Que me emite, por ejemplo, la psicóloga, ok, tengo el dictamen, pero ¿a poco el dictamen por sí solo me va a hablar y me va a decir, bueno, aquí se estableció esta manera, se ocupó esta metodología, se arribó a la conclusión tal, bueno, se determinó estos aspectos y se concluye esto? Por sí solo el documento no me va a hablar. Necesito un órgano de prueba. ¿Qué significa este órgano de prueba? ¿A través de quién? En este caso, pues la psicóloga, ¿verdad? O el perito. Zulema, adelante Zulema, te escuchamos. Así es, Sandoval, necesita interpretarlo muy bien, perfecto. Así es, necesita interpretarlo. Zulema va a tomar uso de la voz, va a hacer uso de la voz, perdón. No, bueno. Bien, sí, exacto. El órgano de prueba precisamente, bueno, ¿y a través de quién, no? Si me dice, o por ejemplo, a ver, explíquenos prácticamente, ¿no? Le hizo la prueba, digamos, no sé, el arma de fuego, ¿verdad? Que se utilizó en la comisión de estos hechos delictivos, ¿verdad? Ok, bueno, existe el qué calibre es y demás, todas las especificaciones, pues para eso está el peritaje, ¿no? El dictamen pericial, ¿verdad? Explíquelo, o el médico legista, ¿verdad? Bueno, ¿fue esa realmente la causa de la muerte? ¿Verdad? ¿Qué órganos, por ejemplo, se vieron involucrados, ¿no? O se vieron lesionados. ¿O cuál fue en esencia la causa de la muerte? No, pues que no solo fue, no fue digamos, el impacto o la caída, sino que antes de... Entonces él va a empezar precisamente a dar cuenta, ¿no? De todo ello. Y obviamente el juzgador pues, está atento, ¿no? Cabe resaltar aquí un punto importante, tanto para en este caso, quienes vayan a estar presentes como testigos o peritos, ¿no? Y un punto importante, un dato, el punto importante entre este dato, por ejemplo, es el hecho de establecer
el decir, ¿sabes qué? Antes, bueno, el juzgador igual lo hace, lo advierte así también, ¿no? Que dicen, ¿sabes qué? Tú eres el testigo, ¿no? Ok, o perito, ajá, muy bien. Cuando se te formule la pregunta, una pauta, ¿no? Tantito ahí, ¿por qué? Porque muchas veces igual pueden ser que lo que esas interrogantes que se están haciendo, los cuestionamientos, pueden que sean objetados, ¿no? Por la otra parte. ¿Qué significa ello? Que a lo mejor te están conduciendo, quien te ha ofrecido como por ejemplo testigo o perito, te está conduciendo a que tú respondas conforme a a lo que conviene, vaya, ¿no? O a lo mejor la respuesta o la pregunta que te está realizando, se está formulando, ya va implícita la respuesta, ¿no? Entonces, pues prácticamente ahí dice objeción, hay objeciones, objeción, señoría, y ahí dice, ¿por qué no? Pues una pregunta, por ejemplo, insidiosa, o lleva implícita la respuesta y demás. Bueno, al lugar o no al lugar, pues hay que luego te da como una cierta pauta antes de responder, ¿no? Prácticamente. Entonces, ahí más como un tip, ¿no? Un tip ahí, como tal. Y bueno, me preguntan, bueno, es medio probatorio o cómo es, y luego prueba, ¿no? Porque se tiene esa parte también, decir, bueno, es un medio probatorio. A ver, déjame ver, ¿por qué tenía aquí el mensaje? Sí, sí es elemento, dato de prueba o medio, o prueba, digamos, incluso sí. Porque, pues bueno, se inicia obviamente diciendo, bueno, se cuenta con elementos probatorios como medio de prueba, ¿no? Obviamente una vez ya, que se encuentran admitidos, ¿verdad? Y van a ser, ya como tal desahogados en juicio, pues ya encuentra su denominación como una prueba como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no han pasado por este filtro, digamos, de esta etapa intermedia, ¿no? Sí se cuenta con este medio probatorio, ¿no? Es decir, sí, pero obviamente ya como tal prueba, bueno, ya fueron admitidos y demás, ya se le puede dar esa calidad, ¿no? Que es, bueno, ya se prueba, que obviamente va a desfilar ante mí, digamos, no la prueba como tal sola, ya decíamos, ¿no? El dictamen no solo, pero sí a través del órgano de prueba, es decir, a través de quién va a ser desahogado, ¿no? Entonces, a través de qué también, pues de las preguntas que se le vayan formulando, ¿no? De los cuestionamientos. Entonces, prácticamente no han sido admitidos y demás, pues bueno, adquieren esta, esta denominación, ¿no? Del medio probatorio, ¿no? Entonces, un dato de prueba. Se cuentan con datos de prueba suficientes, nada más. Bueno, es un dato, es una referencia, sí, como tal. Pero, bueno, no le he ofertado como tal, no me ha sido admitida y demás. Bueno, no es una prueba como tal. Entonces, ya se me fue admitida. Ah, ok, perfecto. Estas son las pruebas que se van a desahogar. Ah, muy bien, ya adquiere esa calidad como tal, ¿no? Entonces, ahí radica esta parte, ¿no? Importante también. Entonces, son ahí como algunos tips, sobre todo para quienes se vayan a encontrar, digo, que esperemos que no sean así como que testigos, ¿no? Y demás, pero digo, por si fuera, ¿no? Y sobre todo, ahora sí, como un profesionista como tal, un perito, ¿no? Que es el experto prácticamente en la materia, ¿verdad? Pues bueno, será ahí tomar en consideración esa parte, porque lo que buscará la contraparte es echar abajo ese trabajo, no ese dictamen, buscará precisamente, y quien en este caso debe defenderlo, ¿verdad? Es quien lo haya ofertado, ¿no? Quien ofreció esa testimonial o esa pericial, pues bueno, estará atento precisamente, sobre todo en qué preguntas va a formular, ¿verdad? Qué cuestionamientos va a hacer y para evitar, ¿no? Que se le reste ese valor probatorio, ¿verdad? Eso es una pieza clave, sobre todo en una estrategia, ¿no? Que debe seguirse. Digo, eso es para tanto Ministerio Público como para el propio defensor, ¿no? Porque no, pues no me estoy abocando solo al Ministerio Público, sino que puede ser que también lo haya ofertado al defensor y será el Ministerio Público, va a ser al revés, se invertirán los papeles y será el Ministerio Público quien buscará, ¿no? Establecerle a su señoría que, pues bueno, le asiste la razón y que, pues, encontrar esos elementos que le resten ese valor probatorio, decíamos. Bien, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, que ya no estoy haciendo con el problema técnico. Una disculpa, gracias, licenciada, por su apoyo. Sujetos del procedimiento penal. ¿Dónde vamos a encontrar fundamentado esta parte del sujeto, de sujetos del procedimiento penal? Lo vamos a encontrar referido previsto, perdón, lo vamos a encontrar previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sobre todo en el artículo 105. Se encuentra un fraccionado, un listado ahí a través en las fracciones, donde se establece quiénes son los sujetos del procedimiento penal, ¿verdad? Y aunado a ello, bueno, una vez que lo señala, con posterioridad, si es el 105, a partir, si no mal recuerdo, del 108, ¿no? Si no recuerdo el 108, ya va a empezar a establecer, a desarrollar, sobre todo punto a punto, estos sujetos procesales, ¿no? ¿Verdad? Digamos, la víctima ofendido, ¿okay? Quien se denomina la víctima, que independientemente de ello, y aprovecho el espacio, sobre todo por el tema de víctima ofendido,
que se cuenta con una ley general de víctimas, ¿no? Eso también no dejarlo de lado. Recordemos también que el derecho es así, de esa forma es como se aborda, se estudia, se analiza. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos quedamos con un solo ordenamiento, sino que muchas veces también nos remite, ¿verdad? A otros ordenamientos, a otras disposiciones, y que pues bueno, prácticamente así es como se va comprendiendo, ¿no? Todos estos temas. Entonces, no dejo de lado este dato, ¿verdad? Que contamos con esta ley general de víctimas, y pues bueno, entonces el Código Nacional señala víctima, quién va a ser la víctima en el 108, si no me recuerdo, reitero, pero en el 105 sí señala punto a punto quiénes son los sujetos del procedimiento penal acusatorio. Y para ello dice, pues bueno, uno de ellos es la víctima u ofendido, ¿verdad? Este sujeto pasivo, de forma muy así general lo voy a mencionar, quien va a resentir de forma directa, ¿verdad? La consecuencia de la comisión de ese hecho delictivo, ¿verdad? Entonces, sobre la cual recae todas estas consecuencias, ¿no? Y no digo, no voy a mencionar ahorita como decir, bueno, es que es a consecuencia de tal delito, bueno, de los delitos como tal, pero que sean consecuencia, que hayan resentido estos delitos. Bueno, y dice, bueno, o el ofendido, ¿quién es? Bueno, que de forma indirecta, quizás no directamente, pues era un familiar, ¿verdad? De esa persona, entonces ahí se encontrará esta parte, este ofendido, ¿verdad? Víctima de forma directa o ofendido de forma, es que la persona de forma indirecta, ¿verdad? Resiente este daño, es decir, lo que le fue ocasionado a la víctima, digamos, al sujeto pasivo de este delito. ¿Por qué pasivo? Porque se le denomina como un sujeto activo a aquella persona que haya realizado la comisión de este hecho delictivo, ¿verdad? Es el sujeto activo del delito, así se le denomina, que pues bueno, esto obviamente no hemos de dejar de lado lo que ya habíamos referido de la presunción de inocencia. No estoy diciendo que precisamente ya es el sujeto activo del delito porque realmente ya se demostró su responsabilidad, digo, se entiende que pues bueno, hay una presunción de inocencia, sí, pero para efectos del tratamiento o de estudio, pues dices que hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, hay quien se entiende que pues realizó tal conducta o la omitió, ¿no? Teniendo el deber de realizarla, porque sabemos que no solamente un delito se comete por acción, sino por omisión, ¿no? Por un no hacer. Entonces, este sujeto pasivo, pues será la víctima, se denomina la víctima u ofendido, ¿verdad? Por su parte, se cuenta también con un asesor jurídico, ¿verdad? Este asesor jurídico es quien asiste precisamente a esta víctima u ofendido, ¿verdad? Independientemente que se encuentre el Ministerio Público, ¿verdad? Defendiendo estos intereses de la colectividad, es decir, de la sociedad, pero quien directamente estará codo a codo con la víctima, digamos, en esta atención que se le debe brindar, en esta asesoría jurídica, es precisamente el asesor jurídico. Y aprovecho también para mencionar de que la víctima, de acuerdo a lo que señala este artículo 20 constitucional, sobre todo en su apartado B, ¿verdad? En donde se refiere, digo, perdón, apartado C, perdón, reitero, apartado C, porque el apartado B son derechos de la persona imputada, y apartado C de los derechos que asisten a la víctima o ofendido, pues ahí encuentran precisamente un listado, un fraccionado de los derechos que le asisten, ¿no? No debemos dejar de lado, independientemente que el propio Código Nacional así lo establezca, ¿no? Que también existan derechos. Y de igual manera, ello aunado también, o no dejando de lado, que está vigente la Ley General de Víctimas, ¿verdad? Y obviamente ahí se especifica más a fondo, más a detalle, el tema ya de la víctima, ¿no? O ofendido ya desarrollado como tal. Entonces, este asesor jurídico, ¿qué viene a hacer? Dentro de sus derechos que le asisten, pues que se encuentre precisamente asesorada, ¿verdad? Jurídicamente. Y ojo aquí, esto también no exime, y así lo voy a referir, no exime de la responsabilidad, ¿verdad?, con la que cuentan las y los servidores públicos. Voy a enfocarlo primeramente a esto, las y los servidores públicos en materia de seguridad pública. Oiga, pero ¿por qué trae al tema a la seguridad pública? ¿Cómo? No entiendo. Sí, independientemente, obvio, de que en este caso en función policial, por ejemplo, usted tenga bien, obviamente, de acuerdo al 21 constitucional, párrafo noveno y décimo, el realizar sus funciones de prevención, disuasión, persecución del delito, investigación, persecución y disuasión del delito, ok, ciertamente en eso, pero ojo, también es mi obligación como servidor público en materia policial el, el brindarle el reconocimiento obviamente de sus derechos a la víctima ofendido, no nada más
a la persona detenida. Ojo, ya decíamos que es sujeto de derechos, ¿no? No, claro que sí, esta persona probable responsable. Ah, ok. También tiene derechos esta persona víctima. Tan es así que incluso hay un apartado, ¿verdad?, dentro del llenado del IPH, que obviamente como anexo o ahí mismo que debe estar establecido que si hubieron víctimas, ¿verdad? Sí, ok, se le dio lectura a sus derechos que le asisten también. Entonces, vean, hay una responsabilidad enorme, gigantesca y por parte de los servidores públicos. Esto por lo que hace de primera mano en el conocimiento del hecho delictivo, de primera mano. Desde ahí existe esa responsabilidad. Ok, vámonos entonces ya ok, es la puesta a disposición y demás. Está el Ministerio Público. Ah, perfecto. Le hicieron de conocimiento sus derechos. Sí, sí, no, de todos modos se le hace su conocimiento, ¿no? Ok, tiene derecho, obviamente, bueno, dentro de sus derechos que le asisten, tiene el que sea asesorado jurídicamente, el que se le brinde atención médica y psicológica, y psicólogos o médicos que se encuentren, no me van a dejar mentir, deberá tener esa atención médica y psicológica, ¿verdad? Esa asesoría, una canalización, digamos, ante la autoridad competente, ¿verdad? O una autoridad en específico o de forma especial, ¿no? En la atención de los delitos. ¿Por qué lo dice así? O sea, no lo entiendo. ¿Por qué como especial? Sí, porque a lo mejor se trata de por violencia de género, no sé, un tema que requiera una atención más especializada, ¿verdad? Por esa autoridad, porque recordemos que hoy por hoy pues tenemos también asuntos en autoridades que están especializadas en el tema. Entonces, no hay, digamos, o no es el caso que de forma muy general se tenga que realizar una atención en cuanto a la comisión de derecho delictivo, pero que digan, bueno, es que se va a conocer de forma muy general todos los delitos que lleguen. Sí, o sea, sí está al abocamiento o conocimiento de los delitos, pero también son canalizados, ¿no? De acuerdo al tema de que se trate, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Pues una atención, una mejor atención, una atención especial, ¿no? Y sobre todo, obviamente, para poder dar resultados, mejores resultados, ¿no? Y eso se busca también obtener la confianza y recoger la confianza de la sociedad, de la colectividad, y sobre todo para una buena aplicación de la administración de la justicia, ¿no? Sobre todo ello. Bien, imputado. Ya habíamos referido esta parte de esta persona que conforme a este apartado B del artículo 20 constitucional, pues están sus derechos, ¿verdad? No solo ahí, también están contenidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿verdad? Igual infraccionado de los derechos que le asisten a esta persona imputada, ¿verdad? Tendrá derecho dentro de tantos derechos que tiene, pues bueno, presunción de inocencia, que sea asistido, obviamente que se le brinde una defensa adecuada, ¿verdad? Que también, por ejemplo, tendrá derecho a declarar si así lo quisiera, ¿verdad? Obviamente será puesto a disposición del Ministerio Público, ¿no? Hay que respetarle sus derechos humanos, por favor, eso sí, muy importante, ¿verdad? El respeto a derechos humanos, porque lo digo ello, sobre todo de primera mano para policías, ¿no? En la detención. Y también, sobre todo, y voy a meter un poquito lo de seguridad pública, al Registro Nacional de Detenciones, ¿no? Si soy policía y pues realizo la detención, ojo ahí con el Registro Nacional de Detenciones, ¿verdad? Cuidarlo prácticamente porque ya está bajo estás bajo precisamente su cuidado, ¿no? Desde su detención hay que trasladarlo, sí, hay que hacer el registro nacional de detenciones, lectura a sus derechos, ¿verdad? Y obviamente tras hacer el traslado para su puesta a disposición lo más rápido posible, ¿no? Esa atención médica también, porque no, recordemos, es sujeto de derechos, no es que le estemos achacando las cosas, es sujeto de derechos, hay que respetarle sus derechos, ¿no? No violentar esos derechos. Y pues bueno, entonces esta persona imputada desde que es detenido, pues ya también le asisten sus derechos. Digo, independientemente todos tenemos derechos, sí, pero en esa calidad como probable responsable, pues bueno, hay derechos que de forma muy puntual la Constitución, el Código Nacional así lo precisan y que eso se convierte o se traduce como una obligación para el resto de las autoridades en obligaciones. Lo que para él son derechos, para los demás son obligaciones, porque pues bueno, se le debe reconocer, ¿no? No hay que ser omisos en esa parte. ¿Verdad? No hay que incurrir en responsabilidad y sobre todo si somos ya sea órgano persecutor, ya seamos ministerios públicos, ya seamos policías, no demos margen, y así lo reitero como un tip, no demos margen para que la defensa, digo, pueda retomar un aspecto de ahí para que pueda incidir en ello en la audiencia desde la calificación de legal de la detención, por ejemplo, ¿no? Entonces, y si somos defensa, pues bueno, sería un punto importante ahí, ¿verdad? El apoyarnos en estas omisiones, ya sea del Ministerio Público, ¿verdad? En la detención y demás. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le dio lectura a sus derechos, ¿no? Un ejemplo.
de que le asisten a esta persona imputada, ¿verdad? Hay una violación a derechos fundamentales ahí, ¿verdad? A lo mejor le causó lesiones, no sé, ¿verdad? El policía, actos de tortura y demás, o a lo mejor ni el Registro Nacional de Detención formuló. ¿Por qué? Porque pues en esencia ese Registro Nacional de Detenciones pues dice, es que pues hay luego desaparición de personas, ¿verdad? Actos de tortura y demás, resulta que ya pasearon a esta persona detenida y ya lo presentan ante el Ministerio Público toda golpeada o la encuentran en tal lugar. Y no, pues bueno, ya ese tema será, ojalá lo permitan, igual lo voy a exponer en otra clase, ya este tema más de seguridad pública, pero bueno, son parte de todos esos derechos que esta persona imputada le asisten, ¿no? Y sobre todo, y voy a aclarar un punto importante, cuando se dice que en el sistema de justicia penal se le formule imputación, ¿verdad? No es otra cosa, y así lo ha referido el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, al tema de formular imputación, que está en el artículo 309 del referido Código Nacional 309, que formular imputación no es otra cosa que hacerle del conocimiento a esa persona, ¿verdad? Probable responsable de la investigación que se está realizando, ¿verdad? Por la probable responsabilidad de la comisión de algún hecho o hechos, ¿verdad? Delictivos. Entonces, es eso, hacerle de conocimiento que se está realizando una investigación, ¿verdad? Es así. No es una imputación quien diga, usted lo realizó, usted por eso, ¿verdad? Pero me estás dando, esa sería una forma muy subjetiva ya, ¿no? De dar por hecho las cosas, ¿no? Entonces, no caer también en ese sentido, ¿verdad? Ahora bien, por cuanto hace al defensor, pues bueno, esto va unado a parte de los derechos que le asisten al imputado, ¿verdad? Esa persona que es sujeta de derechos, decíamos, este defensor, pues bueno, puede ser designado por el propio imputado, por este probable responsable desde que es detenido, ¿no? Pero obviamente deben revestir características. Oiga, ¿y puede ser persona de mi confianza? Pues la Constitución señala que debe ser licenciado en Derecho, o abogado titulado, con cédula profesional, que tenga el conocimiento en el sistema penal acusatorio. O sea, no nada más es que es licenciado y listo, o es pasante. No, espérame, o sea, te está diciendo el licenciado en Derecho, sí. Tiene su título, su cédula, sí. ¿Es conocedor del sistema penal acusatorio? Sí. Ah, pues entonces sí puede ser tu defensor. ¿Por qué? Porque volvemos a retomar el tema que es garantizar. Hay una garantía ahí, ¿de qué? De una adecuada defensa. Adecuada. Por eso dices, bueno, ¿y también conoce el sistema de justicia? Sí, sí, sí lo conoce. Ah, ok, muy bien. No, caso contrario, cuando decíamos es que es persona de su confianza, como en el anterior tema, ¿no? Que se decía es que persona de su confianza. Sí, pero pues el amigo, ok, no, pues sí, ¿cómo va a estar la defensa, no? ¿Será adecuada? Sería la pregunta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esta parte pues es garantía también para esa persona, ¿no? Entonces, muchos dicen es que es muy garantista ese sistema y prácticamente protege, ¿verdad? A la persona probable responsable. Pues a simple vista así se viera, ¿no? La realidad es que si nos adentramos, yo siento que igual va parte y parte en cuanto a garantías, ¿verdad? Igual para la víctima, bueno, debe ser asesorado, canalizado y demás, debes contar con un asesor jurídico como tal, que pues también cuando se es asesor jurídico, pues se debe desempeñar como tal las funciones, ¿no? Porque pues muchas veces cuando el juzgador les da el uso de la voz al asesor jurídico, dice, Ministerio Público, algo que leer, no, su señoría, ok, muy bien, algo que manifestar, no. El asesor jurídico, no, tampoco, su señoría. O sea, prácticamente ahí es el momento, ¿no? Habla, ¿no? Prácticamente, aporta, no simplemente seguir, ¿no? En segundo término al Ministerio Público, ¿verdad? Algo más, Ministerio Público, copia de audio y video. Asesor jurídico, también su señoría, por favor, copia de audio y video. Ojalá, sí, pero no, nada que manifestar, no nada que manifestar. Entonces, hay que, en este caso, tener bien puesta la camiseta y defender, ¿no? En este caso, a la víctima, aportar y coadyuvar ahí con el Ministerio Público y demás, ¿no? Entonces, ahí hay un aspecto también importante. Y pues bueno, el defensor prácticamente está a expensas de detectar esas debilidades y pues de ahí retomar para poder plantear una defensa adecuada para su representado, ¿no? Entonces, ahí es muy importante el rol que juega el defensor. Ya decía, incluso con relación hasta en los propios policías, desde la detención, ¿no? Comentaba un catedrático que, pues bueno, dice, es que tan así que hasta el propio defensor muchas veces dice, en lugar de ir a sede ministerial, a donde fue presentado o puesto a disposición de su representante, ¿verdad? Ya le dijeron, oye, fue detenido mi familiar y demás. Sí, está bien. ¿Dónde fue detenido? No, pues en tal lugar. Y como pues el Registro Nacional de Detenciones puede ser consulta pública, ¿verdad?
para decir, bueno, mi familiar no aparece, no está, pues, que mira, fue detenido en tal lugar y es trasladado a tal agencia del Ministerio Público. Ok, muy bien. Muchas veces hasta se van hasta el lugar de la detención y de ahí empiezan a hacer prácticamente el recorrido hasta sede ministerial y dicen, es tanto el tiempo, hay tantos semáforos y entre cada semáforo esto. Y digo, va a sonar exagerado, lo sé. Y estarán pensando, no, ¿a poco sí, tanto así para determinar o poder retomar algo y formular y plantear una defensa? Pues sí, tan así, ¿no? De decir, bueno, es que tarda tantos segundos en que dé la luz verde y lo que tardaste y la ruta que marcaste en el registro está así y el tiempo es tanto. Y es que ahí hay una dilación porque tú dices que refieres que tomaste conocimiento del hecho en tal, arribaste al lugar en tanto tiempo y de ahí formulaste el registro de detenciones y te fuiste a sede ministerial hasta ¿no? Hasta tanto tiempo y llegaste ahí a tales horas. Pero entre la detención y el Ministerio Público, oye, pues hay un lapso que comprende tanto tiempo, sí. Y luego, prácticamente, ¿no? No, es que ya, ¿por qué tanto tiempo? No, se supone que debe ser de forma inmediata, ¿no? Y ahí es donde la defensa entra en juego, ¿no? También ser habilidades y demás, estrategias, ya decíamos, ¿no? Un punto muy importante, no solamente ahí, ya decíamos el ejemplo también como en el desahogo de la pericial, ¿no? En los contrainterrogatorios, sobre todo, en que muchas veces, pues, tratan de, o la intención es restarle ese valor probatorio a la pericial, ¿no? Entonces, es una labor también muy, muy importante, obviamente, del defensor, ¿no? Y está contemplado entre los sujetos del procedimiento penal acusatorio. Pues bueno, también, a ver, ¿puede apoyarme con la siguiente diapositiva, licenciada, por favor? Gracias, muy amable. También, por ejemplo, el Ministerio Público, pues ya decíamos, ¿no? Representante de la colectividad, ¿verdad? Conduce esta investigación, ya sabemos, el artículo 21 constitucional, bueno, y si no lo retomo, este artículo 21 constitucional, sobre todo en su primer párrafo, ¿verdad? Así lo precisa, que la actuación, ¿verdad? Los actos de investigación, ¿verdad? La actuación está, bueno, de los policías pues estará bajo la conducción y mando del Ministerio Público, él será quien lleva a cabo la investigación, quien la dirige prácticamente, ¿no? Simplemente los policías, ¿verdad? Y los peritos pues se coordinan y están bajo el mando y actuación bajo la conducción, perdón, del Ministerio Público. Es por eso que luego se le llama esa la trilogía, ¿no? Esta trilogía, es decir, esta participación de estos tres profesionales, ¿no? O profesionistas, es decir, el Ministerio Público, policías y peritos, esta trilogía, ¿no? Durante esta investigación, sobre todo para determinar si se ejerce una acción penal, que quiere decir que para que a ver si determinar si el Ministerio Público va a incitar toda esta maquinaria, va a echar a andar esta maquinaria del sistema de justicia, ¿no? Sobre todo si se cuentan con elementos suficientes o no, para dar pauta a ello, ¿no? Entonces, labor importante ahí del Ministerio Público se le conoce como un órgano persecutor, ¿verdad? Es decir, igual a Ministerio Público, para cuando escuchen esa terminología tiene la carga de la prueba, ¿verdad? Para demostrar la responsabilidad del probable responsable, sí. Ya no es como en otro sistema que decía, pues bueno, es que me están diciendo que yo realicé o cometí tal delito, ¿no? Pues entonces, ¿qué debo hacer? Demostrar que no lo cometí. Entonces, yo, probable responsable, tengo la obligación de demostrar mi inocencia. No. En este caso, sería aquí ahora el Ministerio Público quien tiene la carga de la prueba. Ya decíamos que aunque sea él, no te exime a ti, probable responsable, que si tú quieres, ¿verdad? Igual aportar elementos para que se logre esa determinar tu inocencia, adelante, estás en todo tu derecho. Recordemos el esclarecimiento de los hechos, muy, muy importante, ¿no? Determinar que el responsable no quede impune, ¿no? Esa responsabilidad, pues bueno, precisamente hay que aportar, ¿no? Pero es el Ministerio Público quien en él recae también la carga probatoria. Policía, como parte de los sujetos, ok, este policía, sabemos que para las labores de investigación, ¿verdad? Actúa, ya decíamos, bajo mando y conducción del Ministerio Público, sí, se debe regir bajo los principios, ¿verdad? De esa función policial, atendiendo al artículo 21 también, en su párrafo noveno, si no me recuerdo, los principios, ¿verdad? El profesionalismo, ¿verdad? Honradez, todos ellos, honestidad y sin fin. Y que pues también en su propia Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública también lo refiere, ¿no? Entonces, prácticamente es copia y pega prácticamente, aunque la propia Constitución dice, bueno, también se debe ajustar los principios que reconoce, ¿verdad? Esta Constitución. En la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo amplía un poquito más. Dice, bueno, no solamente la Constitución, sino que igual algunos tratados, ¿no? Es decir, algunos instrumentos internacionales. Es decir, pues debe prácticamente estar en un nivel muy profesional de policía, ¿no? Entonces, sujeto al procedimiento, pues bueno, se entiende que pues desde la detención pues sería
el policía, digamos, el sujeto aprensor, ¿no? Entonces, ¿debe ajustarse al marco de legalidad? Claro que sí. ¿Por qué al marco de la legalidad? Porque obviamente debe observar lo previsto, no solo por la Constitución, no solo por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reglamenta el artículo 21 constitucional, sino también, pues bueno, debe también observar los propios, incluso, ordenamientos de su propia institución. Digo, si fuera el caso, por ejemplo, como tipo Guardia Nacional, pues bueno, tiene su propia ley, su propio reglamento, pues entonces ajustarse, ¿no? Habla del marco de legalidad a un código de conducta, ¿verdad? Código de conducta por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues bueno, también ajustarse a ello, ¿no? Entonces, en estricto apego a derechos humanos, ¿verdad? Pues sí, es un sí o sí que hay que cumplirlos. Hay que tener esta observancia, hay que tener en cuenta que deben ser profesionales, hablando del deber ser, ¿no? Ese profesionalismo implica, obviamente, estar en esta actualización de manera constante, evolutiva, que me permita a mí, policía, poder desempeñar mis funciones, obviamente sin incurrir en alguna comisión de hecho delictivo, alguna violación a derechos humanos o fundamentales, ¿no? Incluso. Entonces, así es como debiera ser esta actuación policial, ¿no? Entonces, por eso también hay que se encuentra contemplado este sujeto, ¿verdad? En el procedimiento penal acusatorio, el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Que podemos decir, sin duda alguna, pegado a este principio, decíamos, de inmediación, ¿se acuerdan? Al inicio de la clase, este principio de inmediación que es un sí o sí también, que te encuentres presente, no delegues tus funciones en que si va a tomar conocimiento o presidir la audiencia, tu secretario, ¿verdad? O algún auxiliar que se encuentre ahí, no, debe ser tú, jueza o juez, ¿verdad? ¿Quién vas a, o tribunal de enjuiciamiento, digo, dependiendo, ¿no? Como es el caso, ahorita vamos a ver quién se encuentra en cada una de las audiencias, que vas a conocer de este tipo de, bueno, que vas a conocer de la audiencia en sí, la vas a presidir, ¿verdad? Obviamente te debes de conducir con total imparcialidad, ¿verdad? Total imparcialidad, no decantarse, no declinarse hacia una u otra de las partes, ¿verdad? Es importante, es crucial tu participación, muy importante, ¿verdad? Debes de tomar tus determinaciones, obviamente de haber una valoración, ¿verdad? De las pruebas, de haber una determinación, ¿verdad? Absolutoria, puede ser condenatoria, ¿verdad? Influirá mucho para el desarrollo y sobre todo para ir, le llamo así, ir que quede sentando estos precedentes. ¿Qué significa ello? Que quede de antecedente, ¿verdad? Las decisiones que han retomado, ¿verdad? Y obviamente, si hay, y si eres muy garantista, muy apegado como tal hacia el derecho, que aquí prácticamente las cosas son así porque así lo establece el marco legal y punto, ¿no? No hay para dónde hacerse. Entonces, en ese aspecto muy tajante, ¿no? Así como planteas frente, en este caso, al asunto del cual conoces, ¿verdad? No hay un margen ahí a algo laxo, ¿verdad? Una autoridad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del procedimiento, pues sí, porque es considerado un sujeto procesal, sí, tiene una intervención en cuanto al desarrollo de las etapas del procedimiento penal, porque obviamente pueden determinarse alguna medida cautelar, debe existir una autoridad que le dé seguimiento, esa medida cautelar puede ser, a lo mejor tiene un brazalete, no sé, no salga al extranjero o de su propio domicilio, pues debe haber una autoridad que así lo haga constar, que vigile que el cumplimiento a esa determinación por parte del juzgador, ¿no? Entonces, prácticamente es una participación importante que debe tener esa autoridad de supervisión precisamente para hacer eso, ¿no? Supervisar que esa medida cautelar pues, se esté cumpliendo con lo determinado por ese juzgador, es decir, por ese mandato jurisdiccional, por ese mandato judicial, ¿no? Entonces, es importante como tal también ceñirse. Siguiente diapositiva, por favor, licenciada. Gracias. Bien, ¿dónde interviene cada juez? ¿Por qué quise insertar esta parte, compañeras y compañeros? Vean, es importante también conocer, muchas veces decimos, ok, ya usted me dijo que audiencia como tal es una audiencia, perdón, la etapa de investigación intermedia o de preparación a juicio, ya me dijo que está la juicio oral, ajá, pero se supone que en este sistema de justicia penal, bueno, o esa es la finalidad, no hay una contaminación, ¿es cierto? No, maestro, sí, sí, claro, es cierto. Ah, ok, y entonces, ¿cómo se hace para que no exista esa contaminación? O un juzgador favorezca a otro, ¿cómo se da esa situación? Ah, ok, se da en el hecho de que precisamente un juzgador, no en este caso, por ejemplo, juez de control, retomando al juez de control, interviene desde el inicio del procedimiento, sí, hasta antes de que se inicie el de juicio oral, ¿verdad? ¿Qué quiere decir con ello? Que pues bueno, es la etapa de investigación, la etapa intermedia de preparación a juicio, de esas dos va a conocer ese juez de control, ¿verdad?
va obviamente a presidir las audiencias, decíamos, la inmediación, ¿verdad? Es el principio de inmediación. Y prácticamente porque el nuevo, bueno, no el nuevo, sino que el juzgador quien tome conocimiento de ese juicio oral, prácticamente recibe todo desde cero. No trae ya la continuidad, digamos, el que ha estado presente en las demás audiencias, no, él prácticamente no conoce la película, digamos así, no conoce el asunto, ¿no? Se viene a enterar en ese momento, ah, ok, muy bien, hay un acuerdo de, hay un acuerdo, bueno, perdón, hay una autoapertura a juicio, ah, ok, muy bien, de qué asunto se trata, es un delito tal, ah, perfecto, muy bien. Entonces ahí se evita o se trata de evitar esta contaminación, que se vaya a ceñir a ser parcial y no de manera imparcial. Entonces, se busca evitar ese tipo de cosas, ¿no? De situaciones. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, como en el mixto, ¿no? De inicio a fin conocía a ese juzgador, ¿ok? Y eso se puede prestar a que sea viciado, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto, puede ser viciado, por ejemplo, en el conocimiento tan continuo y de forma de inicio a fin que tenga ese juzgador. Aquí lo que se busca que vaya de mano en mano precisamente ese asunto, sí, pero con conocimiento fresco, ¿no? Reciente, es decir, no sé de qué se trató, no sé todavía qué pasó en toda la etapa inicial, ¿verdad? De investigación inicial. Entonces me voy enterando de este tema. Bueno, ya sé que está la autoapertura, que ellos acordaron que algunos medios, algunas pruebas ya quedaron así como tal para que no fueran desahogadas en juicio y se den por hechas. Ok, por desahogadas. Ah, perfecto. Muy bien. Hasta ahí. Entonces el juez de control, ¿qué va a abarcar en conclusión? Ok. El juez de control va a abarcar entonces de la etapa de lo que es la investigación y de la intermedia o de preparación a juicio, ¿no? La que decíamos como una especie de filtro. De esas dos va a conocer el juez de control. Va a ser una persona ahí, un juez de control, jueza o juez. ¿Qué pasa entonces en el juez o tribunal de juicio oral? Ahí vean por qué dice tribunal, no entiendo. Si se supone que viene un solo juez, jueza o juez en la que nos acaba de referir, sí, pero en esta de juez o tribunal de juicio oral puede ser una juez o una jueza o juez, o puede ser que existan tres operadores jurídicos, ¿verdad? ¿Qué significa? Tres órganos jurisdiccionales. Perdón, tres juzgadores. No. Entonces, por eso tribunal de juicio oral. Entonces puede ser que haya uno o tres para que no cause extrañeza cuando digan, no es que en la etapa de juicio tuvieron tres jueces. Ah, ok. Sí, porque puede ser, esto fue un tribunal de juiciamiento, un tribunal de juicio oral. Sí, así es. ¿No? Entonces, va a analizar argumentos, va a valorar pruebas, ya decíamos, todo este desfile probatorio y demás, va a dictar sentencia, ¿no? No tiene conocimiento previo del asunto que se le está sometiendo a su conocimiento, ¿verdad? No tiene conocimiento de nada, llega fresco, decíamos, reciente, se llega a enterar de lo sucedido prácticamente, ¿verdad? Entonces, esa es una forma también de garantizar, ya decíamos, se busca garantía en este sistema penal acusatorio. Es un deber ser, ¿no? Otra cosa es que si no se logra o no ha logrado, o se logró o ahí va a lograrse, bueno, son otros aspectos que habrá que corregir ahí, ¿no? Pero bueno, este juez o tribunal de juicio oral conocerá de él precisamente la etapa de juicio oral, ¿no? Hay un juez más, el juez de ejecución de sanciones, que obviamente ya una vez que el juez o el tribunal de enjuiciamiento llegó a determinar la sanción que se le va a aplicar o al responsable del hecho delictivo, ¿verdad? De la comisión del hecho, pues bueno, su labor va a ser vigilar que se cumpla la sanción penal, ¿no? Esto pues ya va enfocado al sistema ya como tal, sistema penitenciario, ¿no? Que se llegue a ejecutar que se da cumplimiento, ¿no? A esta sanción corporal, digamos, ¿a cuántos años de prisión? Pues tantos años, ¿ok? Pues de ejecución de sanciones, pues bueno, tu labor es cumplir, es vigilar. Vigila que se cumpla, por favor, esa penalidad, ¿no? Y obviamente vela también, o debe velar por el derecho de los sentenciados, ¿no? Debe velar por ese derecho. Obviamente, ¿qué derechos? Pues bueno, los sentenciados no solamente por el simple hecho de que se encuentren en esa calidad, pues no quiere decir que no tengan derechos, sobre todo porque acuérdense del aspecto de lo que es derechos humanos, ¿no? Con eso tenemos precisamente para es un deber de abocarse a esta sujeción, a este cumplimiento por parte de las autoridades. Entonces, no solamente porque así lo establezcan los propios ordenamientos legales, sino también porque evitar, sobre todo, caer en responsabilidad como servidores públicos y, ojo, no olvidar, sobre todo, que como servidor público, sí, ciertamente se tiene una obligación primero, ¿no? De cumplimiento. Es una observancia sí o sí. Una. Dos, no olvidar también algo importante, que como servidor público aumenta la penalidad por alguna comisión de hecho delictivo, ¿verdad? En que incurramos. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Porque obviamente, ¿por qué si soy servidor público? Ah, pues bueno, porque se sobreentiende que conoces de derecho, ¿no? Se entiende, o del tema, ¿no? Entonces, ya esto está sabido, eres sabedor de esa situación y aún así cometiste, también aumenta su penalidad. Si de por sí aún el desconocimiento no te va a eximir de su cumplimiento,
máxime si eres el. Entonces, cuidado con ese aspecto. Pues bueno, me parece si otra diapositiva, licenciada, no sé, ya para concluir esta parte. Bueno, sería todo. Hasta ahí, compañeras, compañeros de material. Igual estoy a su disposición. ¿Algún comentario? Por favor, alguna sugerencia, duda, ¿verdad? Ya para concluir en tiempo Si alguien esta pequeña plática.